armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre de 1522 entramos en la bahía de Sanlúcar. Desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar hasta que regresamos a ella, recorrimos, según nuestra cuenta, más de 14.460 leguas y dimos la vuelta al mundo entero. El lunes 8 de septiembre largamos el ancla cerca del muelle de Sevilla y descargamos toda nuestra artillería. Antonio Pigafetta, relación del primer viaje alrededor del mundo. Hola, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis historiamilitar.blogspot.com, el lugar de encuentro para los apasionados de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo a cualquier lugar del mundo porque vamos a dar la vuelta con Magallanes y Elcano para conocer cómo fue la primera circunnavegación alrededor del globo terrestre. Este programa espero que no genere polémicas con los terraplanistas, porque Magallanes y Elcano lo tenían bien claro que el mundo era redondo ya hace más de 500 años. Para este viaje contamos con la ayuda de un marinero de los 7 mares, Luis Moya. Hola, Luis. Buenas noches, Paco. Buenas noches, oyentes de Bellum Artis. Tengo la suerte, ¿no?, de tener grandes compañeros de viaje, de travesía, y creo que para conocer la figura de Magallanes y Elcano, las dos figuras, y su expedición, su expedición a las Islas de las Especias, y después lo que se convirtió en la primera circunnavegación, creo que eres uno de los mejores guías que puedo tener en este viaje, ya que tienes una doble faceta en tu vida, ¿no? Primero, marinero, capitán de navío de la Armada Española y también novelista. Y unas de tus novelas tratan sobre este viaje, porque tienes muchas, pero justamente dos van alrededor de las expediciones de Magallanes y Elcano. Sí, Luis. Sí, efectivamente. Te refieres a la flota de las Especias, Efectivamente. que trata noveladamente de la primera expedición castellana a las Molucas, y luego tengo otra más reciente, la última que he sacado, la batalla de las Especias, que esa se refiere a la segunda expedición, en la que además morirá Juan Sebastián Elcano. Sí, de hecho, nuestro vínculo... Ambas cubren perfectamente los viajes a las Molucas. De hecho, nuestra unión fue por ese libro. Cuando me llegó el libro, como me llegan muchos libros de las editoriales que confían en Bellum Artis para dar a conocer sus obras, me llegó ese libro y dije, me interesa mucho contactar con el autor, contacté contigo para hablar de la segunda, ¿no?, de lo que sería el segundo viaje. Y hablando dije yo, a ver, no tiene sentido hablar de la segunda expedición sin hablar antes de la primera. Y decidimos hablar de este libro anterior, que es La Flota de las Especias, para conocer lo que fue la primera circunnavegación y cómo se llevó, porque no era el objetivo a priori, como veremos. Efectivamente, esta primera expedición es a todas luces sorprendente, porque fue nosotros, España, Castilla, entonces, no estábamos preparados para hacer este tipo de expediciones. Entonces, nadie. Supuso, claro, era todo un reto que terminó muy satisfactoriamente, pero que en el camino dejó muchos muertos. Sí. Muchos españoles valientes, exploradores, que se lanzaron a lo desconocido con el único espíritu, pues, de engrandecer España. Sí, sin duda ninguna. Y de hecho, hablando con un compañero, ¿no?, también la religión, porque incluso Magallanes, allí, al llegar a las Islas de las Especias, tuvo como una especie de giro religioso y estaba muy obsesionado con la evangelización, que no era el objetivo inicial de su viaje, pero que allí sí que tuvo ese giro espiritual. De hecho, cuando hablamos de esto, de que no estábamos preparados para ello, hablando contigo antes de comenzar el programa,
me dijiste una reflexión que me vincula a esto que estás comentando, ¿no? Esa reflexión de que si el viaje de Colón era ir a la Luna, realmente el viaje de Magallanes era casi intentar llegar a Plutón. Sí, algo así. Bueno, eso es un paralelismo que hago yo, porque hay mucha gente que compara el descubrimiento, la llegada del hombre a la Luna, con el descubrimiento de América por parte de Colón. Y yo digo que si estamos de acuerdo con esta tesis, entonces habría que considerar la expedición de Magallanes como esas sondas que salieron al espacio desconocido en los años 80, la Pioneer, la Voyager, entonces esas sondas que llevan mensajes para unos posibles habitantes del espacio exterior, pues siguiendo, ya digo, el paralelismo, eso sería el descubrimiento, el viaje de Magallanes serían esas sondas. Y en ese sentido, pues el Atlántico andaluz de la época de hace 500 años, el Océano Atlántico andaluz, pues sería lo que hoy es el Cabo Cañaveral para los americanos. Sí, 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 sin duda ninguna. Después incluso la tecnología que se va generando por acumulación de descubrimientos, ¿no?, hará que Sevilla sea casi tecnológicamente el punto de los mareantes, ¿no?, donde se forman los mareantes, todos los sistemas de navegación se van mejorando, es decir, o incluso, mira, nuestros vecinos los portugueses en Faro, ¿no?, tenían también su sistema ahí de navegación, porque podemos decir así un símil, que si ahora la ingeniería aeroespacial es como lo top, ¿no?, de la tecnología humana, en aquel momento la navegación era el top. Sí, efectivamente. Talasocracia es la palabra, y el gobierno del mundo por el control de las líneas marítimas. El que en esa época controlaba las líneas marítimas, controlaba el comercio y por lo tanto reinaba en el mundo, ¿no? Gobernaba el mundo, ¿no? O sea, la navegación en esa época era fundamental. De ahí esa frase que es muy anterior, porque es del mundo romano: navegar es necesario, vivir no lo es. Cierto. Para ti que eres marinero, es una verdad absoluta. Seguro que estás echando de menos navegar, seguro, de vez en cuando. Bueno, no, tienes un barco. eso se echa siempre de menos, ¿eh? Porque sin darte cuenta quizás, pero se te meten las venas y al final, claro que lo echas de menos, ¿no? Sí, sí. Pero porque ha sido mi vínculo, mi medio, ¿no? La mar, como el de todos los marinos, ¿no?, que conocemos la mar, pues se termina convirtiendo en algo sustancial. Sí, sí. Ya por ejemplo, para mí que soy marinero de agua dulce, ¿no? Es decir, como mucho me cojo una lanchita por un río o me voy a los patines, ¿no?, de la playa. La vida en el mar, a mí, ya a priori, en pleno siglo XXI, la vida en un barco me parece más dura que la vida en un cuartel, ¿no? Porque puedes salir del cuartel, puedes fácilmente ir a ver a tus familiares que están cerca, pero cuando un marinero está un mes o 2 meses embarcado, su vida es totalmente distinta a la del resto de personas que tienen contacto con más gente que el barco, ¿no? Eso me lo veo duro ahora, pero no me lo quiero imaginar cómo era en estos barcos, que yo tengo aquí, como decías tú antes, los 3 barcos, ¿no?, de las 3 barcos de Colón, que eran casi del mismo tamaño que las que usaron Magallanes y Elcano, ¿no? Pues las naos eran un poco más grandes, pero poco más, bueno, era como Santa María, ¿no? Sí, fíjate que ahora mismo la mar es dura, sigue siendo muy dura, pero el principal ingrediente de esa dureza, que es la soledad, porque uno sale, yo por ejemplo cuando he sido oficial, profesor a bordo precisamente del buque escuela, el Juan Sebastián Elcano, hemos hecho a lo mejor una navegación de 35 días. Lo peor es la soledad, el alejamiento de la familia, de tu vida, de tu patria, de tus costumbres. Hoy todo eso se ha amortiguado mucho. Todos los barcos tienen internet, claro. Todos los barcos están comunicados con sus casas y por eso se ha amortiguado mucho. Y además, que parece de perogrullo, pero que es una gran diferencia con el ayer, es que hoy en día en los barcos hay desayuno, comida y cena. Sí, sí, y hace buena. 500 años, además de esa soledad, es que no había alimentos. Llegaba un momento que se comían lo que hubiera. Pero fíjate qué grandeza tiene el mar, que estos marineros, muchos de los cuales quedaron en el intento, pero los que regresaban terminaban volviendo, a pesar de la dureza de sus viajes, terminaban volviendo a los barcos. Esto es curioso, ¿eh?
Sí, es cierto, sí, sí. Y confirma lo que te acabo de decir de que se te mete en las venas. Sí, sí, sí. De hecho, ahí, que se me fue el nombre, me vas a matar, se me fue el nombre. Espera, ¿cómo se llama? Ahí. Lo siento, se me fue. Ahí, el que fue en el viaje del Cano, en el segundo, Azpileta, el que descubrió la vuelta desde Filipinas. Urdaneta. Urbaneta. Se metió a religioso, pero no lo pudo remediar y volvió al mar, ¿no? Y volvió, efectivamente, sí señor. Los marinos tienen algo de bribones y el asesino siempre vuelve al lugar del crimen. Efectivamente. Pues vamos a comenzar la navegación. El que quiera después disfrutar del día a día de la expedición en la novela La flota de las especias, lo cuenta perfectamente Luis. Incluso al comienzo del libro hay un cuaderno de bitácora que viene con los días más importantes que suceden en el viaje, para que os hagáis un poco de miga. Yo voy a intentar ir leyendo alguno, pero antes vamos a ver cómo se fue fraguando esta aventura, ¿no? Es decir, cómo un portugués, ¿no? Magallanes, llegó a ser el guía, ¿no?, de una expedición castellana. Sí, porque esto es paradójico, porque precisamente más allá de las rencillas que pudiera haber entre Castilla y Portugal, no cabe duda que nosotros íbamos a buscar algo que buscaban también los portugueses. Sí, sí. Es decir, nos estábamos disputando las especias, que era uno de los productos más ricos de la época, ¿no? Y entonces cuesta comprender cómo Carlos se entrega a Magallanes, precisamente un portugués, ¿no? Pero claro, hay que entender también que cuando Magallanes se presenta ante Carlos en Valladolid, va acompañado de un cosmógrafo, Ruy, bueno, no me acuerdo Ruy era el cosmógrafo más conocido del momento, y bueno, convence a Carlos con dos argumentos contundentes. Uno, que él sabe dónde está el paso, porque eso es en 1517, solo 4 años antes, es cuando el explorador español de Jerez de los Caballeros, Vasco Núñez de Balboa, ha descubierto el Mar del Sur, que luego se llamará Pacífico, que es el mar que lleva a lo que buscaba inicialmente Colón, las Indias. Pero no sabemos cómo se pasa ese mar. Hay un continente en medio. Magallanes y Ruy Faleiro, que ahora me he acordado, le dicen al rey que ellos saben dónde está el paso, y no solo eso, sino que le aseguran que las Molucas, según el meridiano de Tordesillas, caen del lado español. Eso es claro, un elemento importante, porque el meridiano de Tordesillas, que se había pactado, ¿no?, entre Portugal y Castilla, estaba claro en una parte del mundo, pero como el mundo era redondo, tenía su contraparte en otro lado, que al principio no es lo que se había pensado. Es decir, bueno, ahí no vamos a llegar nunca, pero lo dejamos ahí marcado, pero realmente, claro, decía que había tierras o islas en esa parte que le tocaría a España digamos, de la mitad del mundo, del hemisferio partido de este a oeste. Claro, es que eso era muy difícil de discernir, porque el meridiano de Tordesillas, el contrameridiano, pasaba justo por encima de estas, y con errores y otras cosas. En la época no se conocía el cálculo de la longitud. Luego medíamos en leguas, que eran distintas las castellanas que las portuguesas, con lo cual allí la política era el primero que ponía el pie, se quedaba con la tierra en cuestión, y luego ya veremos. De hecho, cuando hablábamos de los cálculos, ¿no?, de ese cosmógrafo que daba, digamos, un asesoramiento científico al rey, ¿no?, en este caso, bueno, a Carlos, ¿era emperador ya? No, sí, estaba a puntito de ser emperador, ¿no?, ya era así. Era importante que incluso en el viaje de Colón, los astrónomos de la corona de Castilla le decían que el cálculo que decía ese genovés estaba mal hecho, que no era posible su cálculo, y realmente tenían razón. Al final el mundo era mucho más grande de lo que había calculado Colón, y quedaba todavía más distancia desde América a Asia que lo que habían recorrido para llegar a América. Claro, es que Colón utilizaba, unos dicen que equivocadamente, otros dicen que a propósito, pero él sabía que no era verdad, pero utilizaba un radio de la Tierra, el de Ptolomeo, que es mucho más pequeño que el real. De esta manera, la proyección en las masas de la superficie, tanto de tierra como de mar, es más pequeña también. Eso le servía para que sus marineros
los de la primera expedición a América, no tuvieran tanto miedo, porque la Tierra era más pequeña, en fin, él la presentaba como más pequeña de lo que era en realidad. Sí. Luego ya se vio que había otro radio de la Tierra, curiosamente, el definido por un astrónomo griego también, 3 siglos antes, que era prácticamente el que conocemos hoy, o sea, una maravilla de cálculo. No, increíble. ¿Eh? Increíble. Sí, sí, Pero sí. vamos, Colón prefería el de Ptolomeo porque le convenía más. Y si no era de verdad, le servía por lo que tú dices, para dar moral y sobre todo también para convencer, yo creo que a Isabel de que era factible el viaje, porque si llegase la distancia Luego, auténtica el que sin... se dio de, el que se dio de bruces con esta realidad fue Magallanes, que cuando llegó al Pacífico se encontró no solo con el mayor océano de la Tierra, sino que encima era mucho mayor Sí, de lo que él creía. sí, sí. Esto no tiene Y ahí fin. vienen esos 29 muertos de escorbuto que tuvo hasta llegar a las Marianas. Sí, sí. ¿Eh? En fin, un padecimiento tremendo. Antes de ir a Magallanes y ver los avances que se desarrollan, bueno, cosmógrafos, es importante entender cómo se llegó ahí, ¿no? Tenemos a Colón, que bueno, que descubre América, eso no tenemos duda ninguna, pero después hay también otros viajes, los viajes menores, y también, por ejemplo, Juan de la Cosa, ¿no? Que es importante porque nos da una visión del primer mapa de América, ¿no? Aunque después Américo Vespucio le da el nombre y tal, pero Juan de la Cosa yo creo que es el primero, ¿no? Sí, Juan de la Cosa, el cartógrafo cántabro, dibujó en 1500 en el puerto de Santa María, dibujó una carta porque el rey quería saber qué era aquello que se había descubierto al otro lado del mundo. Claro, y entonces, con los conocimientos que se tenía 8 años después de que Cristóbal Colón llegara, pues esa carta, que hoy en día es la joya de la corona del Museo Naval de Madrid, es muy difusa en el norte y en el sur, porque no estaba muy claro, pero servía un poco para que los reyes supieran lo que se había descubierto. Colón todavía en ese momento seguía pensando que aquello era una isla, porque él no, una isla perteneciente a las Indias que él buscaba, porque él no quería perder las prerrogativas que iba a ganar con el rey que había consensuado con el rey. Luego ya se supo que era un continente y efectivamente, pues había que buscarle el sur para intentar vadearlo y pasar al otro lado. Claro, y yo me imagino la mentalidad cuando ya salir del Caribe ya se veía aquello complejo, pero cuando se ponen a descender, ¿no? Todo Brasil, toda Argentina y no ven aquello una salida, la verdad que sería para hundir la moral a cualquiera, porque ellos no tenían, digamos, Magallanes, no había no había ningún marinero previo que había visto aquella zona. Es decir, Claro. él se metió por un sitio como se pudo meter por otro, o sea. Sí, lo más al sur que habíamos llegado, esto fue en enero de 1516, todavía en vida de Fernando II de Aragón, el católico, pues tuvo un soplo de sus espías en Lisboa que le decían que el paso estaba en lo que entonces se llamaba Mar de Jordán, que es hoy pues el Mar del Plata, ¿no? Donde se juntan Uruguay y Argentina. Y entonces envió una expedición de 3 barcos, al frente de los cuales estaba el piloto mayor de la casa de contratación, Díaz de Solís, y lo enviaron allí a investigar, y al entrar allí intentaron remontar, pero veían que no podían, porque en realidad aquello no es más que la desembocadura de 2 grandes ríos, el Uruguay y el Paraná. Entonces, de regreso, puesto que no podían seguir subiendo, no podían ascender esos ríos, vieron unos indios en tierra, en lo que hoy es Uruguay, y bajaron a preguntar, y se los comieron en 5 minutos. Eran caníbales, Sí. y se los comieron. Con lo cual la expedición volvió con 2 barcos, no, con 3, porque volvieron los 3, un nombre nuevo, ya no era el Mar de Jordán, sino que pasó a ser el Mar de Solís. Y allí era donde estaba el límite. Nadie había viajado más al sur de aquello. Vale. O sea que a partir de ese momento es una teoría de que se irá bajando y habrá una apertura en ese muro, Claro. porque si no, ellos sabían también perfectamente que el polo sur estaba cerca, es decir, en algún momento el polo habría algo. Claro, ellos no sabrían si allí habría Claro. hielo, Bueno, ahí hay también un poco de tierra. engaño, porque cuando Ruy Faleiro va a ver al rey, le dice que sabe dónde está el paso. Claro, el rey se vuelve loco porque es lo que necesitan. Sí, sí. Y entonces le habla incluso del mítico mapa de Martin Behaim, que es un alemán cartógrafo que trabaja para el rey de Portugal,
y que su mapa era tan importante, era un mapa mundi, estaba todo el mundo ahí, y todo el mundo ahí dibujado. Y ahí se veía dónde estaba el paso. Y el rey pues le creyó, y entonces le dieron la expedición. Luego fíjate qué cosas, luego se ha sabido con el paso del tiempo, la perspectiva que da el tiempo. Primero, el mapa de Martin Behaim no era tal, era un globo terráqueo, y además era precolombino, es decir, ni siquiera estaba América en ese mapa. Vale. Pero era un secreto tan bien guardado que en todos los barcos portugueses había un oficial custodio de este mapa que respondía con su vida. Al fin y al cabo respondía con su vida de una mentira. Pero bueno, al rey lo convencieron con este argumento y otros también muy importantes, porque nosotros no sabíamos preparar estas expediciones, los españoles. Nosotros íbamos a América, ida y vuelta, viaje de ida y vuelta. Se llenaban las naos, las carabelas de comida y pumba. No había puertos intermedios, se llegaba a la Española y se regresaba. Pero ahora estábamos buscando una expedición para inicialmente 2 años, que luego duraría 3, en la que no sabían lo que se iba a encontrar, no sabían qué tierras iban a tocar, no sabían si podían pasar, y por eso esto al principio lo comparaba yo con esas naves espaciales que salieron rumbo a lo desconocido. Sí, en realidad ellos no sabían si iban a poder llegar. Tremendo, vamos. Sí, no, sin duda ninguna. Nosotros, acuérdate siempre, Paco, que nosotros colonizábamos a la romana. Es decir, llegábamos a un sitio, ¡pumba!, montábamos allí un gran emporio y aquello ensanchaba, mientras que los portugueses hacían a la Fenicia. Sí. Navegaban 2, 3 singladuras, montaban allí un fuertecito, volvían a navegar 2, 3 singladuras. Esta es la gran diferencia. Sí. Por eso, esta expedición, el planeamiento lo hace Magallanes y es una maravilla. Yo estaba viendo el libro de Bastimentos que está en el archivo de Indias. Y bueno, es que te quedas impresionado. Cómo en esa época se podían las cosas con tanto, bueno, puntilloso. Por eso muchas veces el mérito, muchas veces Magallanes, Elcano, que si el mérito portugués, que si el mérito español. Magallanes es un planeamiento maravilloso. O sea, el mérito Magallanes. Pero la financiación, nunca lo olvidemos, era española. Sí, sin duda ninguna. Y después la marinería ahí estaba dividida. Pues no sé si sería entrar ahora a hablar de ello. Entonces vamos a empezar un poco. Tenemos a Magallanes ya como el encargado de generar la flota. Carlos I, como emperador, le concede esa autorización. ¿Y cómo se organiza Magallanes la flota? ¿Cómo va buscando los barcos? Magallanes lo primero que tiene que hacer, toda la cuestión del avituallamiento, que es fundamental, porque tienes que llenar de pertrechos de todo lo que pueda necesitar una nave pequeñísima por otra parte, y tienes que llenarla de alimentos, tienes que llenarla de pertrechos que te puedan hacer falta, tienes que llenarla de gente con sabiduría, tienes que llenarla de marineros que suban y bajen a la jarcia. Todo eso Magallanes lo hace divinamente. Son 5 naves, 5 naos o 4 naos y un patache más pequeño, el Santiago, ideal por su poco calado, para meterse en todos esos resquicios donde pudiera estar el paso. Claro. Y hace un planeamiento, pero se encuentra con la horma de su zapato, que es el obispo Fonseca, que es el presidente de la Casa de Contratación, José Rodríguez Fonseca. Ese maneja el presupuesto, ¿no? Obispo de Burgos. No tanto el presupuesto, porque el presupuesto no se lo retocan. Pero Magallanes está llenando los barcos de portugueses, sobre todo los puestos más conspicuos. Y poco antes de salir a navegar es cuando el obispo Fonseca, que tenía un poder omnímodo, piensa que es Colón, con lo que era Colón, le echó un pulso y se lo trajo cargado de cadenas de su último viaje. Es decir, pudo con Colón. Los reyes confiaban plenamente en él. Pues poco antes de salir, el obispo Fonseca hace una purga de gente en perjuicio porque él pensaba que había demasiados portugueses, sobre todo portugueses en los puestos más conspicuos, y pone a otros españoles, y pone además a una figura muy importante de todo esto, que es Juan de Cartagena, que la historia dice que podía ser sobrino, incluso hijo, del obispo Fonseca, un noble de muy alta alcurnia, y lo nombra
al mismo nivel que Magallanes, es decir, un mando bicéfalo. Bueno, lo peor que se puede hacer. En la mar eso no existe. En la Sí, sí. mar hay un patrón y el resto son marineros. Efectivamente. Y pronto esto empezará a echar chispas, ¿sabes? Porque además este Juan de Cartagena era una persona muy, muy orgullosa, soberbia y con un carácter muy fuerte y claro, terminan tropezando a poco de salir de Canarias. Sí. Y hablando que comentabas antes, ¿no? Un poco el tema de la comida, las dificultades que había para comer en los barcos. ¿Cómo era, digamos, la dieta de estos 234 hombres, ¿no? que se van a embarcar en este viaje? Podemos ver un poco cómo iría preparándose esa bodega, ¿no? Porque yo creo que gran parte de la preparación del viaje sería conseguir toda esa comida, ¿no? Bueno, aquí hay un detalle curioso también, ¿eh? 234 era un número impuesto por el obispo Fonseca. Ujú. Pero cuando salen y llegan a Tenerife, allí ya no llega el brazo de Fonseca y justo encuentran a Tenerife en fiestas porque a Carlos lo acaban de hacer emperador. Y en estas fiestas, por una parte, ya no llega el largo brazo de Fonseca y por otra parte, en las fiestas se reparte vino a mansalva y claro, la gente con vino es más fácil de convencer y de Tenerife salen como 30 más, ¿no? Bueno, eso O se sea, vinieron arriba, se vinieron arriba con el vino. exacto. Y cuando se despertaron, bueno, Ya el caso estábamos es con el que, sistema, mira, estábamos imitando el sistema de reclutamiento británico sin saberlo. sí, fíjate. Bueno, el caso es que eran 30 bocas más que alimentar. Ujú. La comida estaba perfectamente reglamentada. Normalmente se comían muchas verduras, muchas leguminosas, había una ración de carne semanal, para ello se llevaban animales vivos, había raciones de pescado en salazón, pero también algunos tollos, los llamaban genéricamente, que solían ser de la familia de los tiburones, pintarrojas, Ajá. eh, cazón, todo esto se pescaba al curricán. Y luego pues había una dieta de aceite, una dieta, en fin, todo lo que necesitaba, pero la alimentación por excelencia era el bizcocho. Bizcocho es una palabra que viene del latín biscotto, que es cocido dos veces, Sí, sí. y eran galletas de harina cocidas doblemente para darle más consistencia y que eran la dieta fundamental. El rompedientes, Había básicamente. otras Sí, había otras cosas curiosas. Por ejemplo, el azúcar no se utilizaba para endulzar los alimentos como ahora, sino iba en la farmacia, iba en la Ajá. enfermería, era una medicina. Y una cosa curiosísima que es la carne de membrillo. La carne de membrillo correspondía únicamente a los oficiales, Ujú. entonces llamados los principales. Y ellos nunca lo supieron, pero fue lo que les salvó de morir de escorbuto. Claro, Los vitamina C, ¿no? marineros, como no lo comían, Ujú. pues murieron bastantes de ¿Y escorbuto. esa carne de Y membrillo que es también un estaba, dulce? O sea, como la mermelada o el dulce. exacto, Vale, vale. carne de membrillo, pues como la probamos hoy. Sí, Sí, sí. igual. Al fin y al cabo es una fruta, ¿no? Ujú. Y luego estaba, lo último que se embarcaba eran las peruleras de agua para que estuviera lo más pura posible, porque se contaminaba también. Y luego estaba el asunto del vino. Lo del vino es muy curioso, porque había una ración diaria de vino, Ujú. que era media de azumbre por marinero diaria, que son 1 litro, que se repartían 4 cuartillos a lo largo de la singladura. Y si quieres, al final volveremos sobre esto, A tratar el vino, porque vale. hay la oración vespertina Ujú. que se hacía después de la última copa de vino, pues es muy bonita, es la auténtica, la de la época, Ah. y se hacía después de la última ingesta de vino. Para ellos esto era importantísimo, porque era al anochecer Ujú. y era que le habían ganado un día a la vida, Sí, sí, sí. No, no, porque mañana será otro día. efectivamente. Bebamos este vino y recemos y mañana será otro día. Mira, voy Yo a al leer, final te recitaré la oración. Luis, voy a leer una descripción un poco de Antonio Pigafetta sobre la comida, ¿vale? Y lo que podía pasar con ella a lo largo de la singladura. La galleta que comíamos ya no era pan, sino un polvo lleno de gusanos, que habían devorado toda sustancia. Además tenía un olor fétido, insoportable, porque estaba impregnada de orina de ratas. El agua que bebíamos era pútrida y hedionda.
Por no morir de hambre, nos hemos visto obligados a comer los trozos de cuero que cubrían el mástil mayor, a fin de que las cuerdas no se estropeen contra la madera. Muy a menudo estábamos reducidos a alimentarnos de aserrín, y las ratas tan repugnantes para el hombre se habían vuelto un alimento tan buscado, que se pagaba hasta medio ducado por cada una de ellas. Y no era todo. Nuestra más grande desgracia llegó cuando nos vimos atacados por una especie de enfermedad que nos inflaba las mandíbulas hasta que nuestros dientes quedaban escondidos. Antonio Pigafetta. Pues Sí. aquí habla un poquitín, ¿no? De que incluso aunque estuviese todo preparado, la comida, pues cuando era mucha navegación se iba perdiendo, pues sí. Claro, esto Pigafetta está hablando de los últimos estadios de la navegación. Posiblemente ya en el Atlántico, después de doblar el Cabo de Buena Esperanza, está hablando de la vida en la Victoria, porque Pigafetta fue uno de los 18 que dieron la vuelta al mundo y llegó a Sanlúcar de Barrameda en la Victoria, que en realidad eran 21, aunque esa vuelta al mundo solo la dieron 18 porque los otros 3 eran esclavos, cogidos a lazo en las Molucas, pero llegaron 21 y Pigafetta era uno de ellos, por lo tanto está relatando los padecimientos en el último tramo del viaje, y esta es la razón por la que el Cano decide, fíjate tú, estando perseguidos a muerte por los portugueses, decide entrar en las islas de Cabo Verde porque no pueden más, porque ya lo que dice, se están comiendo el serrín, se están comiendo eso, medio ducado de oro se daba por una rata. Medio ducado de oro era una barbaridad de dinero, muchísimo dinero, pero así estaban las cosas. Luis, me preguntan, hablando un poco del tema del membrillo, ¿no? ¿En aquella época ya se tenía identificado el escorbuto? ¿Se sabía lo que era el escorbuto o básicamente morían y no se sabía de qué? No, no se sabía. No lo tenía identificado como tal ninguna nación. No tenían idea de qué enfermedad era esa y cómo podían curarla. Esas soluciones o esa asociación de la vitamina o la avitaminosis, es decir, la falta de vitaminas que estaba tan relacionada con el escorbuto, no llegaría hasta siglos después. Mientras tanto, pues bueno, sin saberlo, hay una historia bastante posterior a esto, que es que un galeón español encuentra a un marinero inglés en un bote abandonado como castigo por una falta que cometió en su barco, y le preguntan porque los españoles, esto ya te digo, más de un siglo después, los españoles pensábamos que los ingleses conocían la cura del escorbuto. Y este marinero que estaba moribundo, claro, pedía agua como fuera y le dijeron, dinos el remedio del escorbuto. Y las palabras que dijo quedaron para la posteridad. Dijo, naranjas de la Berbería. Es decir, la Berbería era Marruecos. Sí. Los ingleses cuando iban al Caribe no podían tocar en Canarias, claro, y tocaban en Marruecos, en la Berbería, y allí llenaban el barco de naranjas. Y claro, llegaban fresquísimos. Sí. Pues mira, ahí su consejo valió para los británicos. Vamos a empezar el viaje, ¿no? Yo creo que es hora de embarcar. Tenemos ya esa vuelta al mundo que podemos... el concepto lo tenemos bien claro, ¿no? Que era llegar a la isla de las Especias, que son más o menos, podemos decir, las Filipinas no, era más bien Indonesia, ¿no? Indonesia. Efectivamente, esto es un archipiélago, sobre todo de 4 islas, que son Ternate y Tidore, que son las más grandes, luego hay otra Bachán y otra más pequeñas, ¿no? Pues allí las especias eran especialmente buenas. ¿Por qué? Porque las especias, las mejores, crecen en islas volcánicas, pero a un nivel, a una altura sobre el nivel del mar, donde esas nubes abrazan a las montañas altas, ¿sabes? Y la cubren, hacen un microclima, de manera que están siempre húmedos y no las ataca el sol, y en ese microclima es donde crecen las mejores especias. Por eso están allí, ¿no? Y por eso no están en ningún otro sitio. También en Goa, en la India, pero especialmente allí. Y cuando hablamos de especias en esta época es la canela, el clavo, ¿no? Esas son las dos esenciales, ¿no? Bueno, todas. La pimienta, la canela, hay un sinfín de especias. Lo que pasa es que allí las que crecen especialmente eran la pimienta y el clavo y la canela. Si tú te fijas, el escudo de armas que terminará dándole el rey Carlos, a Juan Sebastián Elcano,
que me parece una preciosidad porque no se parece a ningún escudo de armas. Verás en la parte alta que hay una bola del mundo con esa vitola primus circundedisti me. Después viene a continuación un yelmo de caballero, luego viene un castillo, Castilla, y a continuación lo de abajo es lo que a mí me fascina, que yo cuando era profesor a bordo del Juan Sebastián Elcano podía pasar horas contemplándolo porque me parecía el mejor elegido, porque en lugar de los típicos sables cruzados que se señalan guerra, ¿no? O incluso espingardas cruzadas, no, aquí son 2 canutos de canela. De canela, sí. Sí, señor. Y luego lo que hay por ahí son creo que 14 o 15 piezas de clavo, que fue lo que trajo el barco, ¿no? Y todo esto en campo de gules en heráldica, significa fondo rojo, quiere decir que es un escudo que has ganado con la sangre, ¿no? Y obviamente aquí sangre se derramó a raudales. Sí. Por eso me parece precioso este escudo, ¿no? Claro, original. Alguien si no sabe que es del Cano, perfectamente puede pensar que estamos ante un modelo de cruz de San Andrés o algo así, pero realmente son dos canutos de canela, sí, cierto, sí. Y después hay como 3, que debe ser nuez moscada, porque parecen nueces. Exacto, nuez moscada. No, creo que es pimienta. ¿Pimienta? Ah, vale. Y luego pequeños trozos de clavo. No, el clavo se nota porque tiene forma de clavo completa, eso es cierto, sí. Pues tenemos, ¿no?, la flota que ya está preparada con todos los suministros puestos, y yo voy a leer el cuaderno bitácora de tu novela. 10 de agosto de 1519. Sale del muelle de las Mulas de Sevilla la expedición compuesta por las naos Trinidad, Concepción, San Antonio, Victoria y Santiago. ¿Y este sería ya en la salida o va a otro sitio antes de dar el salto? No, con la salida, a ver, aquí hay que diferenciar 2 cosas. La expedición de Magallanes parte de Sevilla y termina en Sevilla. Pero la vuelta al mundo empieza en Sanlúcar de Barrameda y termina en Sanlúcar de Barrameda. Porque ahí es donde le has dado la vuelta a la tierra. Es que hay disputas a veces, ¿sabes? Sí. Pero esto Sevilla lo organiza. De Sevilla zarpan, del muelle de las Mulas o de las Muelas, que no está muy claro, pero bueno, de ahí zarpan y a continuación necesitan varios días para pasar el Guadalquivir, porque el Guadalquivir era una navegación muy peligrosa, porque lo cruzaban algunos puentes y esos puentes habían sido derribados en la guerra con los moros, incluso con las incursiones vikingas del siglo XI que llegaron hasta Sevilla, y entonces eran pasos angostos y había que pasar uno a uno, las corrientes a veces eran peligrosas, en fin. Además, hasta allí subían los piratas de la época, es decir, que la navegación del Guadalquivir no fue fácil. Y así llegan a Sanlúcar, que ahí sí, ahí están 40 días para terminar de avituallarse y para terminar de las tripulaciones no estaban completas. Pues voy a leer justo la salida de Sevilla, de Sanlúcar. 20 de septiembre de 1519. Después de aprovisionarse y pertrecharse, la expedición sale de Sanlúcar de Barrameda. Por imperativo real, el rol queda compuesto por 234 hombres. Y aquí nos vamos a lo que comentabas antes, ¿no?, que era ya Tenerife, que llegan el 27 de septiembre. Solo se tarda 6 días de navegación en llegar a Tenerife. Sí. Voy a decir una cosa que hoy estará mal vista, pero la historia es la historia. No la podemos inventar, es lo que es. Al tramo que va de Sanlúcar, de la España peninsular, hasta las Islas Canarias, se le llamaba en la época el Mar de las Damas, porque era tan sencillo navegarlo que hasta una mujer podía hacerlo. Claro, hoy en día dices esto y te cuelgan los pulgares. Pero no lo he inventado yo, era así como se decía en la época. Y es porque realmente ahí lo que haces es seguir el viento, seguir la dirección del viento. No tiene ningún es el alisio. El alisio sopla constante, te puedes echar a dormir y te va a llevar a las Islas Canarias. Cuando llegan a las Islas Canarias, en ese tránsito, en esos 6 días, acaban de nombrar emperador al rey Carlos. Por eso encuentran Tenerife en fiestas y en Tenerife pasará algo también muy importante, que es que aparece de repente una carabela bizantina. ¿Bizantina? Anda. Que
que son muy rápidas, se llaman así porque eran muy rápidas, ¿no? Y alguien viene a que quiere entrevistarse secretamente con Magallanes. Al final resulta ser su suegro, Ah, que le dice, mira, que el rey Manuel, el rey de Portugal, ha armado una flota de guerra para salir a buscarte y hundirte. ujú. Es decir, fíjate tú la presión, porque los portugueses los buscaban para hundirlos, aunque España y Portugal a nivel de reyes se llevaban bien, que eran hasta parientes, pero luego en la mar, lo que pasa en la mar, un barco sale y no vuelve, se habrá hundido. No, ahí estaban los portugueses para hundirlos, porque insisto, es que estábamos buscando lo mismo. No, y sobre Y todo que le estábamos entonces, quitando su monopolio, porque hasta ese momento eran los claro, únicos que lo tenían, claro. no lo tenían todavía, ¿eh? No, no Ellos habían no habían llegado. llegado a las Molucas, Ah, estaban llegando. Ellos iban rodeando África, sí, sí. llegaban a Malaca y desde allí estaban empezando a enviar expediciones hasta Indonesia, hasta las Molucas, pero todavía no habían llegado. O sea que De llegan. hecho, Vale, 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 vale. llegamos nosotros primero. Vale, vale, vale. Pensé que ya que cuando llegaron uno estaban nosotros ya por ahí dando vueltas, ya luchando. Vale, vale, vale. No, no, Vale, no. vale. Vale. Pues tenemos esa salida, ¿no? De Tenerife. Me hacen una pregunta que no sé cómo explicártela. En la imagen que tenemos de la vuelta al mundo, del mapa, la primera que tenemos, hay dos cuadros. Una que es un retrato, que dicen que es de Velázquez, el pintor. ¿Es alguien o es que es? Es que dicen que es Velázquez, no sé yo muy bien. A lo mejor es un fallo de foto. Pero un cuadro de quién, De Velázquez. pero ¿qué es lo que pinta? ¿La cara de alguien? Sí, no, está en tu presentación. Ahí, bueno, te lo digo después, cuando te la muestro después la imagen. Nada, Vale, déjalo. Tenemos el Tenerife, salimos de Tenerife con 30 personas más, ¿no? exacto. Y además, se recorta la estancia en Tenerife y de repente salen y nadie sabe por qué Magallanes ordena salir cuando todavía no tocaba. Es porque le ha dicho su suegro que vienen los portugueses a por él. Ujú. Y entonces, ahí él incumple una de las órdenes del obispo Fonseca, que es contar a los capitanes dónde van en todo momento. Ah, Pero él no les dice nada. Y no, y en lugar de coger directo para el Caribe, lo que hace es que se va al sur, siguiendo la ruta portuguesa. ¿Por qué? Porque él piensa que los portugueses, cuando vean que no está en puerto, lo van a ir a buscar en la derrota directa al Caribe claro, claro. y lo que hace es que se va al sur y se esconde al sur de la isla, en lo que hoy es Granadilla de Abona, que se ha sumado a todos estos fastos con mucho, pero tienen razón, porque allí estuvieron. Ujú. Y aquí los capitanes castellanos de los barcos inquieren a Magallanes qué está pasando, qué está haciendo, por qué no les dice dónde van. Y tú fíjate la tremenda paradoja que hay en la cabeza de Magallanes. Sus nobles castellanos empiezan a dudar de él porque piensan que está trabajando secretamente para los Sí, y los portugueses. portugueses De hecho, quieren está matarlo. cogiendo la ruta Sí, portuguesa. sí, sí, sí. Mientras que los Lo portugueses, quieren matar. por navegar para los castellanos, Ujú. quieren acabar con él. Fíjate tú qué paradoja. Sí, sí, sí. Así que el hombre debía estar como una olla express, ¿sabes? De hecho, voy a decir un poco los capitanes, aprovechando la presentación que tienes aquí. En la Trinidad iba Magallanes al mando, en el Concepción Gaspar de Quesada, en el San Antonio Juan de Cartagena, en la Victoria Luis de Mendoza y en el Santiago Juan Rodríguez Serrano. Digamos, estos serían los capitanes y los barcos de esta expedición. Y está en Granadilla de Abona hasta, me parece que, si no me confundo, hasta el 15 de noviembre, que es cuando deciden salir. O Eh, no, no, antes, no no, antes, no, tanto. no. Yo creo que salen el 26 de septiembre. El mismo día que llegan, casi. No, perdón. Unos 5 días después, yo creo que salen a primeros de octubre, Ujú. porque salen a uña de caballo, huyendo de los portugueses, y, y bueno, debió ser muy tenso ese momento porque lo que tenían que hacer todas las noches, si tú te fijas en los barcos, hay uno, que es la Trinidad, lleva dos faroles a popa.
todos los barcos llevaban uno y la Trinidad llevaba dos, Ujú. porque era el buque, era la nao insignia, y cuando encendía ese farol de noche, los demás capitanes tenían que reunirse Ujú. porque las órdenes se daban a la voz. Sí, sí. Como Magallanes no los reúne, ellos, de motu propio, van allí a que les dé órdenes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué vamos al sur? ¿Qué Ujú. está pasando? Y además, esa zona es muy mala para la navegación, hay muchos temporales, empieza a haber muchas desgracias, hay incluso chavales novatos que se suicidan ¿No? cuando ven el fuego de San Telmo, por ejemplo, que les produce tanto espanto que se tiran al mar y se producen las primeras bajas de esta manera, ¿no? Ujú. Los marineros viejos saben que el fuego de San Telmo es todo lo contrario, es el anuncio de que la tempestad ha pasado. Ujú. Pero los nuevos que de repente veían los palos iluminados, incluso las personas, porque los fuegos de San Telmo, que al final es electricidad estática, también afectan a las personas y de repente te lo ves encubierta con un brillo, pues había chavales que se No, no, tiraban, lógico. ¿Alguna vez lo viste, desesperado. alguna vez lo vistes en persona? No, yo no lo he visto. Personalmente no lo he visto porque hoy en día los Claro, con los barcos pararrayos y todo, claro. tienen, igual que los coches y los Claro, aviones, claro. tienen descargas de estática, ¿no? Ujú. Pero entonces sí, y así van navegando mal que bien, bordeando África, hasta que se produce algo que cambiará notablemente la expedición, que es un caso de sodomía a bordo de la Victoria. Ujú. Son pillados en lo que se llamaba en flagrante acto nefando, Sí, sí. un contramaestre del hombre Salomón con un paje, Ujú. un chaval así aniñado, ¿no? En fin, de rasgos femeninos, ¿no? Sí, Muchos de los cuales se embarcaban para ganar dinero, ¿eh? O sea que... sí, que Pero ya bueno, iban con ese tema. Ujú. el caso es que pasa esto, y esto estaba penado con la muerte por ahorcamiento. Pero estas leyes se hacían en tierra. En la mar las cosas son distintas. Y perder a un marinero, Sí, claro. pues nunca es una buena medida, ¿no? Y por lo tanto se hacía la vista gorda, sobre todo si eran relaciones consentidas, ¿no? Pero entonces llega a oídos de Magallanes que ha sucedido esto y manda a parar en medio del océano y llama a audiencia a todos los capitanes. Y cuando los tiene delante, dice, me he enterado que ha pasado esto en la Victoria. Y dice, el capitán de la Victoria dice, sí, sí, así es, Luis de Mendoza, dice, es verdad, pero ya he dado parte a Juan de Cartagena, que como había dicho el obispo Fonseca, que era persona conjunta, es decir, que estaba al nivel, ¿te acuerdas de esa bicefalia que Sí, sí, hablamos? sí. Que estaba al nivel de Magallanes, pues ya yo se lo he dicho a Juan de Cartagena. Pero entonces Magallanes dice que ni hablar, que en cuestiones de penas capitales solo manda él Ujú. y ordena que se ejecute la pena capital. En ese momento, Juan de Cartagena se levanta de su asiento dando gritos, que yo mando tanto como tú, porque el obispo Fonseca, papá. Magallanes, que estaba esperando esto, porque conocía que era un hombre de un carácter muy fuerte, pues tiene a su lado lo diremos, al sheriff de la expedición, ¿no? Que es Gonzalo Gómez de Espinosa, ¿no? Al alguacil, Ujú. y lo prende inmediatamente. Entonces, lo prende, le quita el mando de la San Antonio y nombra a Antonio de Coca, y a Juan de Cartagena lo manda a la San Antonio, pero sin ocupación, como lo que se llamaba como sobresaliente. Sí. Ujú. Este es el primero de 4 fallos capitales de Magallanes que, que son los que le condenan la expedición y le condenan la de la muerte. Porque si tú tienes un enemigo al que le has quitado el mando, como ha pasado con Juan de Cartagena, con el que se llevaba horriblemente mal, Ujú. no lo mandes a la San Antonio. No, quédate en tu Quédatelo barco. ahí, tenlo cerca. Claro, en tu barco. Sí, Claro, porque sí, si se sí. va allí va a empezar A a malmeter. malmeter, ¿no? Sí, sí. Que es lo que pasará de hecho, ¿no? Ujú. Bueno, este incidente cambia ya los capitanes, y en cuanto llegan el 13 de diciembre a Santa Lucía, que se llama, le ponen este nombre porque nosotros bautizamos según el santoral. Sí. Y como llega el día 13 de diciembre, que es Santa Lucía,
ponen de nombre Santa Lucía a lo que hoy es Río de Janeiro. Entonces, en Santa Lucía, allí, Magallanes, en la San Antonio, pone de capitán a su primo. Es decir, otra vez vuelve a empezar a poner portugueses en los puestos más importantes. Con lo cual, ahí empieza también la sombra de la duda del resto de capitanes castellanos de que efectivamente estaba trabajando para Sí, el claro, Rey Manuel, lógico, de Portugal. Y mientras tanto, el Cano, ¿qué papel tenía en estos momentos? Bueno, el Cano en ese momento tenía un papel bastante oscuro. Era maestre de la Concepción, no era una figura de talla, ni mucho menos. El Cano embarca, aparte de él quiere embarcar, no es que él no quiera, pero el Cano ha tenido problemas con la justicia española por vender un barco a los saboyanos, enemigos de España, y está un poco en observación, y el Cano lo sabe. Con lo cual, aparte de que es una persona taciturna, ¿no? Y es una persona que se expresa poco, ¿no? Pues sabiendo todo esto, que él está en entredicho, el Cano hasta ese momento no se mete en nada. Y prácticamente pasa desapercibido. Y tenemos ya que estamos ya en América, ¿no? Ya llegamos a Río de Janeiro y se llega a Río de Janeiro. Y después al Río de la Plata, ¿no? Intenta de nuevo. Yo creo que en el Río de la Plata no intentó investigar nada porque sabía perfectamente que eso no era una salida, ¿no? No, al llegar a Cartagena, perdón, al llegar a Río de Janeiro, pues allí pasan las Navidades y hay otro incidente. Magallanes llevaba con él a un navegante portugués, Esteban Gómez, que llevaba 10 años al servicio de la corona española y era un gran navegante. Esteban Gómez estaba molesto porque con tantos años y tanta calidad como navegante le hubieran puesto Magallanes como jefe. Que Magallanes, recordemos que no era marino, era combatiente a tierra, era militar a tierra. Vale, es un dato importante. Y estaba molesto. Y entonces él iba como navegante de lujo de Magallanes, como apoyo de Magallanes, pero claro, estaba enfadado con esa situación suya. ¿Por qué tengo yo que apoyar a este si yo sé más que él? Sí, lógico. ¿No? Y entonces empezó a propalar por allí envidias y historias, ¿no? Eso en los barcos es horrible, porque eso es el germen de la desgracia asegurada. Y entonces, en vista de eso, segundo error grave de Magallanes, lo desembarca, no lo quiere ver cerca, y lo manda también a la San Antonio. Es decir, joder, estás agrupando en la San Antonio a todos los enemigos. A todos tus enemigos. Claro, con lo cual lo que va a pasar ahora es que tenía que pasar. Es que era lógico, ese es el segundo fallo gordo. Pero bueno, efectivamente así llegamos al Mar de Solís, llamado así porque ahí se habían comido a Solís, y ellos intentan entrar allí, a buscar allí el paso, ¿no? Y les pasa lo mismo que a Solís, que no lo encuentran. Cuando salen, cuando bajan del río Paraná, viendo que allí no está el paso, ven a los indios, pero ya saben lo que había pasado la vez anterior, y ya bajan perfectamente armados y con coseletes, con todo lo que lleva un soldado, a preguntar a los indios, pero con cuidado, ¿no? Y es curioso porque aquí los indios lo que hacen es que salen corriendo, ¿no? Todos menos uno, que cuando llegan allí les pregunta con acento gaditano, ¿qué queréis? Y él dice, oye, un indio que habla español con acento gaditano. La historia lo conoce como Pedro del Puerto. Y es que este había desembarcado con Solís en el año 16 y no se lo habían comido porque era un grumete y ellos a los chicos jóvenes les respetaban la vida. Y entonces este se da a conocer, hoy en día lo tenemos como el primer emigrante de la historia, es este Pedro del Puerto, que era el puerto de Santa María. Ahí Gonzalo de Vigo, los gallegos dicen que era Gonzalo de Vigo, que desertaría en las Marianas, pero eso pasó después. Es decir, que no es verdad, el primer emigrante es Pedro del Puerto. Le ofrecen unirse a la expedición, pero dice que no, que ha fundado una familia y que él se queda. Y ya de él nunca más sabremos. Total, que salen de aquí del Mar de Solís, allí no está el paso, y es cuando los capitanes castellanos empiezan a pensar que además Magallanes ha engañado al rey de España. Le ha dicho, yo sé dónde está el paso, lo está buscando en un sitio donde no está, claro.
Y no solamente eso, sino que los lleva hacia el sur, donde el frío es cada vez mayor, los temporales son enormes. Acuérdate de eso de los 40 rugientes y los 50 bramantes, refiriéndose a los 40 grados de latitud sur y 50 grados de latitud sur atlánticos, donde el viento vamos, y empiezan a padecer mucho. Y los capitanes castellanos le dicen, pero vamos a ver, Magallanes, si no sabes dónde estamos, si no sabes dónde vamos, ¿dónde nos has metido? Vámonos a buscar las Molucas por el Cabo de las Tormentas, que hoy es Buena Esperanza, por África. Que allí no es tan, el tiempo es malo también, pero no tanto. Pero Magallanes no les hace caso y sigue y sigue y sigue y sigue, hasta que en vista de que se le echa encima el invierno austral, el invierno del hemisferio sur, pues decide entrar en una ensenada bastante plácida, que es la ensenada de San Julián, también le ponen el nombre por la fecha de llegada, y allí deciden construir unos esto de madera, unas cabañas de madera en tierra y dejar pasar el invierno. Pero justo el día de la llegada, que es el día de Pascua, empieza a haber movimientos raros de botes de un barco a otro. Se está preparando el motín. Y al final, el motín toma forma. Magallanes solo cuenta con el pequeño Patache Santiago como leal, y los otros 3 barcos están en contra. Claro, pero aquí, espera, que me estoy yo liando fechas. Claro, hablamos de invierno, pero estamos hablando de abril, ¿no? Claro, invierno. Claro, no, por eso, digo, para que el oyente no se le vaya la cabeza. Estamos hablando de marzo-abril del 1520. Claro, yo tengo un compañero de promoción, que desde aquí lo saludo, a Carlito Rey, que además es medio primo mío, que está ahora en Chile, porque ha ido ya a conocer a su nieto, y me mandaba fotos el otro día tomando el sol en la playa, claro. Claro, lógico. Están de maravilla. Y si están en Ecuador estarían más o menos todo el año igual. Pero claro, porque hay que entenderlo, ¿no? Sobre todo por las fechas, claro, porque alguien dirá, pero espera, que estábamos en septiembre y llegamos al invierno. Pero claro, no es el invierno de diciembre, sino que estamos hablando 6 meses casi después de viaje. Que es mucho peor, claro. Porque si empezamos en verano y hablamos de diciembre y dicen, 3 meses de viaje, no, es que llevan ya desde agosto hasta abril. Claro. Van pasando los días, van teniendo cada vez más problemas porque la mar es muy mala, el tiempo es horrible, y al final deciden fondear aquí y ahí se produce el motín. Motín que verdaderamente Magallanes sofocará con mucha profesionalidad, porque cuando tienes 3 barcos en contra de 5 no es tan fácil. Pero gracias una vez más al alguacil, a Gonzalo Gómez de Espinosa, que será el que le sacará las castañas del fuego en no pocas ocasiones. Este se disfraza de marinero y va con un grupo de marineros como que van a sumarse al motín, y así llegan a la San Antonio. Cuando llegan allí, pues se descubre quién es, los marineros, y aprovechando el factor sorpresa, consiguen sofocar el motín en la San Antonio, que es donde está Juan de Cartagena, que es el que ha hecho el motín. Lo apresan y el resto de los barcos terminan rindiéndose. Es muy interesante cómo cuenta Elcano, cómo cuenta Elcano su perspectiva del motín, porque él participa. Y efectivamente, él cree, como le parece a la mayoría de los marineros, que está trabajando secretamente para los portugueses este hombre, y él lo que piensa es defender a su rey. Que luego lo valorará, Magallanes lo valorará, dirá, este hombre ha hecho lo que ha hecho porque pensaba que ayudaba a su rey. Los otros no tanto. Pero a Magallanes, a Elcano lo pone bien. Voy a leer, Luis, del cuaderno de bitácora, unas partes de aquí, de estas fechas más o menos. Yo creo que estamos justo aquí. 31 de marzo de 1520. En vista de que el mal tiempo no acaba nunca, Magallanes decide pasar el invierno austral en la bahía de San Julián, en los 49 grados de latitud sur. Permanecen allí 5 meses. Entran en contacto con los indígenas del lugar, a los que bautizan como patagones. ¿El término patagón de dónde viene? ¿Te acuerdas o...?
Sí, está muy discutido, ¿eh? La mayor parte de la gente cree que viene de las huellas que dejaban en la nieve, como eran individuos, tanto los hombres como las mujeres, eran gigantes, vamos, ¿no? Porque eran cercanos a los 2 metros, son una raza muy especial de esa zona Ajá. y dejaban en la nieve huellas de los pies muy grandes, ¿no? Pero no, todo apunta, Magallanes, en los barcos se llevaban libros para leer y los libros, la mayoría eran de caballerías. Y uno que estaba muy de moda era el de un gigante que se llamaba Patagón, que ayudaba a los cristianos contra los árabes, los moros, y Magallanes era muy aficionado a esta lectura. Ah, pues está claro, Y entonces. bueno, le encantaba este gigante Patagón, y por eso él parece ser que le pone patagones a esta gente. No, pues tiene todo sentido, sí, sí, lógico. Después, voy a leer otro de los entradas del cuaderno bitácora de tu novela. 1 de abril de 1520, conato de motín que Magallanes consigue sofocar. Se produce un número alto de condenas, algunas a muerte que son ejecutadas, como la de Luis de Mendoza, capitán de la Victoria, y Gaspar de Quesada, capitán de la Concepción. Y Sí. después... Bueno, Gaspar de Quesada muere en el rifirrafe del motín. Y luego, a consecuencia del juicio, en realidad, aunque hay muchas condenas a muerte, solo se ejecutan muy pocas, porque el marinero era muy cotizado. No, claro, es que no tenía gente. Pero sí Gaspar de Quesada, que era el capitán de la Concepción, porque había participado activamente, y sin embargo, por ejemplo, al Cano se le perdona, a pesar de que se le condena, los condenados, aunque se le condenen a muerte, se les cambia la pena por trabajos durante el tiempo que están en San Julián, trabajos muy penosos, pero estos que habían sido condenados tienen que conseguir limpiar su expediente a base de trabajos de lo más penoso. Y a Juan de Cartagena no se atreve con él. No se atreve con él. Porque sabe que tiene una protección un real. linaje. Claro. Y entonces no se atreve. Y entonces, como no sé qué hacer contigo, que no te quiero ajusticiar para que no digan que yo he matado a Juan de Cartagena, lo que hace es que cuando llega el buen tiempo, lo abandona en una isla junto a un sacerdote, que estaba también en contra de Magallanes. Antes de eso, había secuestrado a 3 o 4 patagones, hombres y mujeres, para llevárselos de regalo al rey. Y estos patagones, que tenían un espíritu de grupo muy potente, cuando ven que falta gente, que los han secuestrado, atacan a los españoles, pero los españoles se van de allí ya con sus barcos porque ya ha llegado el buen tiempo. Sí. Con lo cual allí solo quedan estos dos, Juan de Cartagena y el cura, en la isla. Imagínate lo que hicieron los patagones con ellos. Claro. No, me imagino, o sea, no sé si eran caníbales, pero matarlos seguro. Tenemos después que están aquí, ¿no? Que salen de San Julián, siguen buscando una salida y van haciendo distintas exploraciones, ¿no? Y crean otro punto base más al sur, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los barcos en la ensenada de San Julián se desmantelan, se abaten palos, para repasar velas, para, en fin, para un poco... Y para califatar, ¿no? Eso de echar el... Claro, para ponerlos al día, ¿no? Menos el pequeño Bretache Santiago, que lo mandan a ver si por las inmediaciones de San Julián pudiera estar el paso. Y en una de estas, pues un temporal de estos enormes lo arroja contra tierra, ¿no? Contra los arrecifes, y se pierde la nave. Pero sobreviven todos los hombres. Bueno. Y entonces, por si vienen a buscarlos, levantan una cruz a base de piedras, y entonces allí es la desembocadura de un río, y a ese río se le llama desde entonces el río de la Santa Cruz. Y allí hay una población, igual que San Julián hoy existe con ese nombre, pues Santa Cruz también existe y es una ciudad bastante importante, argentina. Y en vista de que no vienen a recogerlo, bueno, al final envían a 2 caminando a volver al campamento de San Julián a decir lo que les ha pasado, llegan con muchas penalidades y consiguen avisar y finalmente los recogen. Todos sobreviven.
digamos, comienza la navegación hacia el sur y llegan, ¿no? Digamos, yo creo que al punto álgido de su, bueno, de su descubrimiento, ¿no? Que es ya cuando salen del campamento San Julián, ¿no? Hay los motines, vemos todo lo que estamos viendo y Cartagena se queda ahí. Al final Cartagena muere rápidamente, no se sabe nada de él, no queda ningún vestigio ni nada, ¿no? No, nada. ¿Y cómo se descubre el estrecho de Todos los Santos? Bueno, ellos van acercándose a toda lengua de mar que penetra en tierra, la investigan, y cuando llegan al estrecho de Todos los Santos, donde llegan el 1 de noviembre, de ahí el nombre, pues entran y empiezan a ver que por allí hay una serie de lenguas, ¿no? De mar, que, en fin, son los que hoy conocemos como canales patagónicos, y poco a poco pues van encontrando que avanzan hacia el oeste, con lo cual pudiera estar ahí el paso, y terminan llegando a lo que hoy es el Océano Pacífico el 27 de noviembre. Es una navegación muy mala también. Es muy difícil navegar los canales patagónicos a vela. Por eso, y a pesar de su peligro, los barcos generalmente escogían el Cabo de Hornos, porque navegar a vela en sitios tan estrechos, donde tú no puedes ir al rumbo que quieres, sino donde te lleva el viento, pues supone muchos peligros, ¿eh? Y por eso pasaron tantas penalidades. Además, los marineros tan supersticiosos, ¿no? Que todo les hace pensar que les va a pasar algo, pues los marineros, de noche se veían muchos puntos de fuego, ¿no? De ahí el nombre de Tierra del Fuego que le pone Magallanes a todos estos lugares, y son tribus indias que encienden fuego por la noche para calentarse. Pero los marineros se llenan de supersticiones, pasan mucho miedo, hasta que llegan finalmente el 27 de noviembre al Pacífico, que era el Mar del Sur, lo había bautizado Vasco Núñez de Balboa, pero justo lo contrario de lo que les había pasado en los canales que habían encontrado tan mala mar y tantas tormentas, el Pacífico los recibe de una manera que parece una bendición. Y de ahí el nombre que le pone Magallanes y que ha quedado para siempre, Océano Pacífico. Estoy poniéndolo aquí para que la gente lo pueda ver un poco, el estrecho Magallanes, que realmente la entrada que tiene desde el Atlántico es muy estrecha, hay una especie de bahía y después un estrecho muy, muy pequeño, que yo creo que hubo hasta posteriormente un proyecto de hacer una serie de fortalezas para protegerlo, ¿no? Sí, efectivamente, con el tiempo allí se construyeron muchas fortalezas, sobre todo porque aquel era el paso natural para el Pacífico, donde estaba la riqueza. Y entonces fortalezas para permitir el paso de los españoles y prohibírselo a los que vinieron detrás, fundamentalmente ingleses. Por eso la segunda vuelta al mundo, que la da el pirata inglés ¿cómo se llama? Cook. Drake, Eso. Francis Drake, da la segunda vuelta al mundo, pero pasa por el Cabo de Hornos. No se atreve a pasar, la da 70 años después, ¿eh? Sí. En los libros de historia ingleses se cuenta que es el primero en dar la vuelta al mundo, pero ya sabemos que los ingleses son como son. El mundo para ellos. Y va por Hornos porque ya estaban muy bien defendidos los canales. Y vamos al Cabo de Hornos. Hay otro estrecho que debe ser muy complicado, estoy viéndolo aquí, un poco antes del canal Beagle. Bueno, el canal de la Discordia. Sí. Ese ha mantenido en guerra a los chilenos y a los argentinos, que ambos consideran que es de su propiedad, y es un paso muy estrecho y por eso estratégicamente muy importante. Pero es tan complicado, cuenta, Luis, viendo este estrecho, el canal de Beagle, para barcos veleros, lo veo muy complicado, pero que es claro, el Cabo de Hornos, claro, en épocas de tormenta es muy, muy peligroso, ¿no? Es que el paso del Atlántico al Pacífico por el Cabo de Hornos
es especialmente complicado. Es muy difícil, de hecho, muy difícil. De hecho, esto dicen que es donde hay más naufragios de toda la Tierra, junto con el Cabo de Buena Esperanza y el Cabo de Leeuwin en Australia, pero la mayor densidad de naufragios se da en el Cabo de Hornos. Porque, claro, tú vienes del Atlántico y hay un viento del Pacífico. En el Pacífico hay un viento que sopla en dirección a tierra con mucha fuerza, levante, que sopla hacia, perdón, poniente, que viene de mar y sube, asciende, cuando llega a costa ese viento, asciende hasta llegar a los Andes y allí se entuba hacia el sur, hace el efecto de una turbina, Sí, sí. y ese viento se entuba y sale despedido hacia el sur con una fuerza tremenda, es un viento helado por otra parte, y eso es lo que hace tan difícil. Por eso los barcos lo que hacían era que llegaban al Cabo de Hornos y se dejaban llevar al sur hasta que aflojaba un poco el viento, ¿no? Y entonces era cuando pasaban la proa al viento y ya le habían ganado la virada. Claro. Pero muchos no lo consiguieron, como por ejemplo nuestro navío San Telmo, que se perdió, no consiguieron hacer la virada y se perdió por esas aguas. La última posición fue los 72 grados sur en 1918 y que hoy está desaparecido con 644 personas a bordo. Se piensa que cayó en la Antártida, pero es que no era tan fácil ganar esa virada. Del Pacífico al Atlántico, sí, pero al revés no. Ajá. Vale, es importante el dato. Por eso muchas veces preferían los canales, a pesar de las dificultades que entrañaban. Claro, pero estos canales, bueno, no estaban preparados, digamos, para si no hacía viento, no se había llegado ningún tipo de arrastre con bueyes ni nada de esto, ¿no? Es decir, era un canal que dependía del viento, ¿no? Dependía del viento y si no hacía viento, te quedabas en la entrada. No, todavía no habíamos llegado a eso. Ni siquiera se había colonizado la zona, ¿no? No, digo posteriormente, no, en el 18, por ahí dice. No, después sí, después sí, claro. Pero en esa época, bueno, por ejemplo, mucho después, en 1741, cuando el famoso ataque a Cartagena de Indias de Edward Vernon, que también defendió Blas de Lezo, había una flota inglesa que iba a hacer una tenaza por el Pacífico, sí, con otro almirante inglés, pero este almirante nunca llegó porque estuvo 6 meses intentando doblar el Cabo de Hornos y no fue capaz. Madre mía, y cuando empezó a tener muertos de escorbuto, pues se dio la vuelta y decidió ir por la otra ruta, por el otro lado de la Tierra, pero llegó tarde. Estamos pensando 6 meses solo para eso y después lo que le hubiese faltado para llegar por el otro lado, es decir, casi sí. Tenemos ya el estrecho Magallanes, ¿no? Que es lo que dio nombre y yo creo que es el punto de referencia, ¿no? Cuando hablamos de Magallanes a todo el mundo le viene a la cabeza el estrecho. Y tenemos un poco aquí, bueno, los mapas, lo de los tamaños de la Tierra, que eso lo habíamos hablado ya antes, y comienza la larga travesía por el Pacífico, ¿no? Sí, Paco, pero nos hemos olvidado una cosa muy importante. Al principio de los canales se produce la deserción de la San Antonio. Ah, vale. ¿Te acuerdas? Sí, que hay un barco menos, sí, justo, solo quedan 3 en lo que tengo yo puesto aquí, sí, cierto. Sí, eso es. Acuérdate que Magallanes había enviado allí a Juan de Cartagena, pero ya Juan de Cartagena estaba en San Julián, en una isla abandonado. Sí. Pero había enviado también allí al portugués, al Suárez. Al portugués a Esteban Gómez, y había nombrado capitán del barco a un primo suyo que no tenía ni idea de navegar. Claro. Esteban Gómez se come con patatas al primo de Magallanes y empieza a decir allí que Magallanes está trabajando para los portugueses y deciden desertar. No es solamente un barco menos y 50 brazos menos para trabajar. Es que además era la nao despensa. Los alimentos se concentraban en un barco y se entregaban cuando había un poquito de calma. Por botes se pasaban al resto de barcos. Pero eso no es un riesgo. Digo, o sea, si se hunde ese barco se pierde todo. Claro, efectivamente. Pero te puede pasar también que
es un riesgo, pero ese barco estaba acondicionado para eso. Ujú. Era un barco de despensa. Sí, tendría a lo mejor menos pasajeros, ¿no? En tripulación. Claro, prefirieron eso y que Ujú. los restos de barcos pudieran llevar otras cosas, ¿no? Sí, sí. Pero claro, pierden los alimentos. Y ahora nos encontramos en el Pacífico, 3 barcos y sin alimentos. De manera que Magallanes consensúa con los otros capitanes ascender con rumbo norte pegado a tierra para cada 3 o 4 singladuras bajar a tierra a por alimentos. Ujú. Y, y todo esto era seguir al norte hasta llegar a la latitud conocida de las Molucas para entonces navegar al oeste hasta a rumbo directo a las Molucas. Ujú. Pero sin que se sepa muy bien por qué, a los 18 días de haber empezado a hacer las cosas así, pegado a tierra, Magallanes da orden de cruzar en diagonal el Pacífico. Ujú. Será su tercer error. Claro, en vez de, Porque digamos, como ya hemos hablado, seguir la costa, o sea, por Perú y después girar, ¿no? Se mete en diagonal claro, por la isla de Pascua, ¿no? En claro. diagonal. Vale, vale. Y será su error por lo que hemos dicho de que se va a enfrentar al océano más grande de la Tierra, que además será mucho más grande de lo previsto. Sí, sí. Y para su mala suerte, en su derrota hasta llegar a tierra, solo va a encontrar un par de atolones, yermos completamente en agua y en alimentos, con lo cual va a perder 29 hombres víctimas del escorbuto. Ya solo quedan 151. Exacto. Y así, estos padecimientos los van a llevar hasta las Marianas, que se llaman hoy la isla de Guam, que ellos bautizan como Isla de los Ladrones, porque allí resulta que no había, allí se encuentran una sociedad que alucinan al verles llegar Ujú. porque vienen del oriente donde no hay nada. Para ellos allí se acaba el mundo. Sí. Y de repente aparecen estos barcos y ellos pues alucinan. Y como era una sociedad que no existía la propiedad privada, para ellos un trozo de madera, Ujú. como son los barcos, significa un árbol. Y todo Entonces lo que hay a todos. bordo son frutos. Sí, sí. Y ellos en su inocencia se llevaban todo lo que veían, como hacían en tierra con los árboles. Ujú. Y hasta que al final pues los reprimirán a tiros y cuando empiezan a caer los primeros ya las cosas se normalizan. Sí, se dan cuenta Por que algo eso, raro pasa. Que ese árbol es venenoso y responde. claro, por eso se le llama la isla de los ladrones. Ujú. ¿Por qué Magallanes toma esa decisión de cruzar en diagonal? Pues no se sabe porque no lo deja escrito en ninguna parte. Yo particularmente pienso que Magallanes a esas alturas iba tan condicionado por el motín, Ujú. tan condicionado por el hecho de haber dejado en tierra a Juan de Cartagena y haber matado a los nobles capitanes castellanos, que encima la San Antonio deserta y él sabía que cuando llegara a España no iban a contar nada bueno de él. Y claro, él a partir de ese momento está muy mediatizado. Ujú. Y él piensa que si sigue al norte hasta la latitud de las Especias, Ujú. por allí ya en el Pacífico hay una gobernación que se llama Nueva Castilla, donde hay barcos y él está seguro que allí va a haber barcos esperando por si aparecen por allí Para capturarlo. para Ujú. apresarlo y conducirlo a España. Sí. Creo yo que es por eso por lo que se pone nervioso y decide cruzar en diagonal el Pacífico. Ujú. Sí, puede ser, sí. Pero bueno, en este momento estamos hablando, claro, 1521. Está casi, bueno, Cortés por ahí en México, no hay mucho. Estamos hablando un poco donde Vasco de Gama descubrió el Mar del Sur, ¿no? En la zona de Sí, Panamá, por ahí, ¿no? Un poco. esa zona de Panamá, Costa Rica, Ujú. que fue la primera gobernación española en el Pacífico, que se llamó de hecho Nueva Castilla, allí ya tenían barcos, ya empezaban a construir barcos ellos allí, y vamos, suficientes como para decirte, que Sí, dice el rey que vayas a verle. Ya, el tío tenía pánico con eso. sí, sí. Bueno, el tema es cómo llegó la noticia, ¿no? Porque estamos hablando justo cuando salió del estrecho Magallanes. Me deja de buscar fechas aquí
el 28 de noviembre y el 6 de marzo encontró las Marianas. Hombre, era imposible que el que se fue a chivar, el que desertó, hubiese llegado a España. Bueno, no tenía que haber llegado a España, ¿no? Tenía que haber llegado al Caribe para avisar. Claro, él no sabía lo que había pasado. Es imposible, yo creo que no hubiese llegado a la vida. O sea. Ni a dónde iba la San Antonio, ni qué Sí. iba a pasar aquí. Y por si acaso, ante la duda, pues él enfila diariamente al que para mí es su tercer error. Claro, porque incluso, Luis, aunque no hubiese ninguna posesión española en tierra firme, el hecho de tener tierra firme para buscar agua, para buscar alguna comida, Claro. te hace más interesante navegar hacia el norte cerca de tierra. Exacto. Hubieran estado bajando a tierra, hubieran Claro, estado claro. cogiendo alimentos, cogiendo agua, y luego recorrer el paralelo de la latitud hasta las Molucas, con buenos alimentos y con agua, no hubiera sido tan gravoso como lo fue en diagonal. Sí, sí, sí. Pues tenemos que llega ahí a las Islas de los Ladrones el 6 de marzo de 1521, ¿no? Y después, en abril, se va a la Cebú, ¿no? Llegan a Cebú, otro misterio. Ellos conocían perfectamente no la longitud, pero sí la latitud de las islas de las Molucas. Y Cebú está mucho más al norte. Y fueron allí intencionadamente. ¿Por qué fue Magallanes a Cebú? Sabiendo que, habiendo sobrepasado ya la latitud de las Molucas, siguió al norte. ¿Por qué? No se sabe. Tampoco dejó nota escrita de esta decisión suya. Yo personalmente opino que en ese momento Magallanes se sabía ya tan en entredicho Sí. con el rey y con el obispo Fonseca, que él estaba buscando méritos, estaba buscando caciques con los que llegara a acuerdos comerciales que se pusieran al servicio de Castilla, ¿no? Y porque o yo llego con algo bajo el brazo o me van a moler a palos. Él no lo sabía, pero en ese momento su mujer le habían quitado todos los sueldos que le habían ido dando y estaba recluida en su casa, estaba presa. O sea, que aquí ya había llegado el barco, ¿no? El que desertó con la noticia, ¿no? Claro. Esteban Gómez llegó y contó, dijo que estaba trabajando para el rey de Portugal. O sea, imagínate tú la consternación que causó en España. No, claro, me lo imagino, sí. La prueba no había mucha, ¿no? La prueba era que no sabía por dónde iba, ¿no? Y luego el rey lo que hace, esto es otra historia, pero es muy bonita y está relacionada, es que coge a este Esteban Gómez y lo manda a buscar otro paso por el norte, Ajá. en lugar de por el sur. Es el primero que busca, es el que origina la leyenda del paso del noroeste. Que a partir de ese momento empezarán a buscar todos los países un paso al Pacífico por el noroeste, que terminará encontrándole 4 siglos después a Amundsen. Pero el primero que lo busca es Esteban Gómez. Y de hecho en las cartas primigenias del norte de América, Canadá y Estados Unidos, las primeras originales, todo eso es un territorio enorme que se conoce genéricamente como Tierra de Esteban Gómez. Sí. De hecho, yo una vez leí en un libro que el nombre de Canadá era porque en un mapa pusieron de acá nada. De aquí para allá nada. De acá para allá nada. Canadá. Venía en serio, no era natal y bueno, tenía su lógica. De aquí nada. Y daba la vuelta en la búsqueda de esas tierras. Sí. Pues tenemos ya que estamos aquí en la isla de Cebú, ¿no? Y después va a Kulambu. Bueno, allí en Cebú se encuentra con un cacique que al principio intenta imponerles unas tasas, unos impuestos. Me ha espabilado, Lo hacen una demostración. Claro, lo hacen una demostración de fuerza. Primero ellos intentan atacar a uno con armadura, intentan atacarlo con sus lanzas y ven que no solo no hacen nada, sino que saltan chispas y los indios luego encima disparan las bombardas, con lo cual se someten completamente. Y empiezan a trabajar, este hombre le dice a Magallanes que realmente
él quiere poner su tierra al servicio de Castilla y le propone llamarlas Nueva Castilla a esa tierra. Dice, pero ojo, que esto es un archipiélago, esto es solo una isla, la más grande, pero hay otras. Y sobre todo hay una allí, que es la isla de Mactán, donde hay un cacique allí que ese no te va a hacer caso, ese es muy chulo, ese tienes que ir allí y someterlo. Y ese es el cuarto y último error grave de Magallanes, que se deja convencer. La expedición de Magallanes era una expedición de colonización, ¿no? Sí, sí. Era una expedición comercial, Sí, no, no era, militar. no era guerrera, no era militar. Esa guerra no estaba prevista. Y sin embargo, Magallanes no se sabe por qué, a pesar de que sus consejeros le dicen que no, pero él decide ir. ¿Por qué? Tampoco está escrito en ninguna parte. ¿Qué opino yo? Pues yo creo que Magallanes, otra vez lo mismo. Está tan en entredicho que dice, mira, una victoria militar tampoco me viene mal al currículo, porque si no, cuando lleguen allí, cuando llega a España, vamos. O yo encuentro las especias, o si no, como yo llego a España con las manos vacías, Sí, sí. total, que por eso se dirige allí. Y lo que ocurre allí en Mactán, el 27 de abril, es que Lapu-Lapu, que es el cacique de la isla, le da una soberana lección táctica. O sea, no es otra cosa. No, es verdad que ellos eran muchos con sus lanzas y todo eso, pero le da una soberana lección táctica, porque le lleva a combatir a su terreno. Era a una hora, en la bajamar, donde los botes de Magallanes, primero, los barcos hay que fondearlos muy lejos de donde va a tener lugar la batalla. No llegan. Claro. Las lombardas no llegan allí con su fuego. Y los botes que llevan a la gente, que llevan armas y munición, también quedan bastante lejos de la escena de acción. Con lo cual prácticamente tienen que pelear con arcabuces, pero se acaba la munición enseguida y a partir de ahí con espadas, y vale, ellos solo tienen lanzas, pero son muchísimos, ¿no? Y se cumple escrupulosamente aquello de que vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Sí, sí. Pues ahí después tenemos, ¿no?, esa derrota en Mactán. Y ya vamos perdiendo gente, ¿no? Es decir, aquí es cuando... no, que ahora me estoy liando yo un poco. ¿La pérdida del Concepción es posterior o a la muerte? No, es posterior. Ahora lo que va a pasar es que el cacique de Cebú, este que has mencionado tú antes, Humabón, ve llegar a los españoles derrotados. Vale, y se une a los otros, sí, justo. No. Se da cuenta que ha cometido un error. El primero se da cuenta que los españoles no son invencibles. Y segundo, que Lapu-Lapu, que ya le tiene ganas a él, va a entender que ha sido él el que los ha mandado a atacarle, y dice, ahora va a venir a por mí. Y seguramente para congraciarse con Lapu-Lapu, organiza una especie de homenaje a Magallanes, que invita a comer, a cenar a los españoles, y es una trampa, los emborracha y mata a 31 de ellos que han desembarcado a rendir honores a Magallanes, y es cuando se repliegan de este ataque de Humabón, cuando se dan cuenta que no tienen suficientes hombres para las 3 naves. Sí. Y deciden quemar a la que está peor de las 3, que es la Concepción. Y en ese momento quedan solo 2 naves. Al frente de la expedición, de 2 únicos barcos, se pone entonces otro portugués, Carvalho, pero este Carvalho pronto demuestra que es un tío corrupto y deja de contar con la simpatía de la gente y terminan quitándolo. Y ponen entonces al frente a Gómez de Espinosa, que es el alguacil que, ya como hemos dicho, saca a la expedición muchas veces de los aprietos. Es en este momento cuando se pone... No, antes de eso, perdón, aquí hay otro detalle. Carvalho lleva los barcos a Brunei, sí, que también no tiene nada, está en la otra punta de las especias. ¿Por qué van a Brunei? Ahí he leído en algunos libros que dicen que el Rajá de Brunei, la de Brunei era una sociedad a la altura de la europea,
acuñaban monedas, fabricaban todo tipo de O cosas. sea, pero Brunei, exactamente Brunei, no el resto de la isla, ¿no? Claro, porque Borneo... Claro, Brunei. Ujú. Y el Rajá de Brunei aceptaba marinos occidentales porque le ayudaban a Ujú. crear su propio imperio, porque sabían cosas que allí no eran conocidas, y se piensa que acudieron a Brunei, cuando solo quedaban 2 barcos, con idea de entregarse y desertar. Ujú. De hecho, el propio Elcano y Gómez de Espinosa también están desaparecidos 5 o 6 días, nadie sabe dónde están. Pero ocurre entonces que un marinero se mete con una chica en tierra, son musulmanes, y claro, esto es como un insulto. Ujú. Y entonces el Rajá de Brunei les da 24 horas para desaparecer de allí. Y se tienen que ir de allí. Y ya entonces es por fin cuando se dirigen en derrota directa a las Islas de las Especias, concretamente a Tidore. Ujú. Y aquí, a ver si no pierdo las cuentas, ¿no? Nos quedan 2 barcos que son el Trinidad y el Victoria, ¿no? Eso es. Vale. Ahora mismo Unos nos sin quedan nombres. las naos Trinidad, que sigue siendo la jefa de la expedición, que es donde va González y Gómez de Espinosa, y la Victoria, que ya, a base de haberse perdido tantos hombres, tantas vidas, Ujú. ahí se pone al frente de ella en ese momento el Cano. Sí, sí. Digamos, Y entonces, porque no quedaba otro. sí, el Cano, esto es una cosa muy curiosa, ¿eh? El destino muchas veces se pronuncia de estas maneras, ¿eh? Es como el cosmos, ¿eh? Un astro que Ujú. se pone por el oeste y otro sale por el este. Se acaba de poner el astro llamado Magallanes, Sí, sí. el ocaso de Magallanes, y en ese momento es cuando empieza a brillar con luz propia por el este, el Cano. Ha llegado su momento, es el destino el que lo pone ahí y lo va a hacer muy bien. Ujú. ¿Y en Tidore llegan a algún acuerdo? ¿Encuentran a alguien que les comercia? Sí, en Tidore se encuentra con un cacique que se llama Almanzor, Ujú. que se entrega completamente a los españoles. En este caso, porque él no quería a los portugueses. Los portugueses les habían hecho algunas faenas Ujú. y les tenía cierta manía. Y entonces les ayuda en la recolección de clavo con sus nativos de la isla. Es cuando fabrican un galpón allí, un almacén, para ir metiendo todo el clavo. Ujú. Y en fin, él se entrega completamente al comercio con España. Y bueno, no tardan demasiado tiempo en tener las 2 naves colmadas de clavo. Sí, Lo que pasa es que en el momento de salir, la Trinidad se vence a un lado y tiene que volver a amarrar allí porque está entrando mucha agua por abajo, está podrido el forro claro, ya y no hubo tarda mantenimiento, claro. claro, y tarda 3 meses en reparar. Entonces queda solo el Cano y dice, pues mira, yo voy a seguir. Entonces, ante el horror que habían padecido, porque la idea original era volver por donde habían Sí, sí, llegado, sí. pero ante el horror que les había parecido el Pacífico, es cuando el Cano dice, mira, yo prefiero seguir hacia el este, Ujú. aunque sea la ruta portuguesa y nos cojan los portugueses y nos hagan, pero yo a eso no me enfrento más. De todas maneras, no es que lo diga el Cano, ¿eh? En esa época los barcos eran bastante democráticos, ¿eh? Ujú. Y se escuchaba a todo el mundo. Una pregunta, cuando el Cano decide esto, ¿es porque cree que hay unos vientos favorables en esa dirección o porque sabe que en la otra dirección no hay vientos favorables? Es decir, para regresar hacia dirección América no hay unos vientos por donde ellos vinieron o solo por el miedo No, a volver a pasar por ese mar en genérico. exacto. Para el Cano y para todos, este mar era completamente desconocido. Ujú. El Cano había navegado mucho en el Mediterráneo, poco en el Atlántico. Pero bueno, lo poco que había navegado en el Atlántico era suficiente para llegar a conocer los alisios. Y Ujú. hasta donde él sabía, en el Pacífico había también los alisios. Lo que pasa es que lo que él no conocía es que en la zona en la que él está ahora es el alisio más los monzones. Claro. Y esto, además de crear toda suerte de vientos, lo que hace, esto se traduce en muchas corrientes.
a veces favorables, a veces no, y él no las conoce. O sea, él se enfrenta al Océano Índico sin conocerlo. Y el Océano Índico es muy puñetero para la navegación a vela. Pero él se enfrenta. Y entonces, claro, ahí es donde hay que encontrar el verdadero valor de Juan Sebastián Elcano. Porque él está navegando con una nave quebrada, donde todo va mal, entra agua por todas partes, los hombres no paran de trabajar y además tienen que turnarse en las bombas de achique porque no para de entrar agua, prácticamente no hay comida. Es decir, es una situación tremenda. Pero con todo y con eso se enfrenta y consigue doblar el Cabo de Buena Esperanza, que no es nada fácil. Y todo esto con el temor de encontrarse a los portugueses en cualquier sitio. Momento. Claro, razón por la que declinan acercarse a tierra por alimentos, porque allí te pueden estar viendo no solo los portugueses, sino los nativos, que luego a los primeros portugueses que lleguen les cuenten que aquí está un barco que no sé qué. Y en estas circunstancias es cuando llegan a las islas de Cabo Verde y ya deciden que no pueden seguir así porque están muriendo ya diariamente de hambre. Eso que has leído antes es cuando sucede esto de que comen serrín, de que comen ratas, que cuecen el cuero de las velas para comérselo también, es tremendo. Y ya deciden simular que son una nao que viene del Caribe, que viene de la Española, entran con un palo abatido, como que tienen una avería, y bueno, parece ser que cuela, y ya empiezan a embarcar alimentos, pero un marinero demasiado ambicioso, precisamente portugués, sale a tierra e intenta comerciar con clavo. Claro, dijeron, estos no vienen de América. Claro, se dan cuenta enseguida. Y entonces salen a por ellos y Elcano reacciona muy bien y se va de allí a uña de caballo. Incluso rechaza entrar en las Canarias por si le vienen siguiendo y sigue para el norte. Aquí en el PowerPoint pones una cosa interesante, que es un día menos. Porque sí, descubren que al dar la vuelta al mundo es un día menos. Sí, esto pasa precisamente aquí en Cabo Verde, la isla en la que ellos entran, que es la de Santiago. Cabo Verde son 10 islas. Allí, claro, van a la oficina de navegantes, pues un poco a coger alguna carta o a ver cualquier cosa, porque esto se podía hacer, no, lo que no nos permitían era comerciar, pero hombre, la navegación se ayudaba, ¿no? Y allí es donde se dan cuenta que les falta un día. Y dicen, ¿cómo es posible esto? Yo apunté bien, Claro, es cuando se dan cuenta que dando la vuelta a la tierra. Pero fíjate tú que la gente de la época esta era muy pía, ¿no? Era muy piadosa. Y cuando se dan cuenta de lo que ha pasado, se echan las manos a la cabeza al pensar cuántos Viernes Santos no han hecho el preceptivo ayuno. O sea, hombres que vienen muriéndose de hambre. Desfasaron muchos viernes, casi justo, sí. Sí, pero es que eran muy piadosos, era la época, Y bueno, así llegan al norte, incluso pasan la latitud, se van por encima de la latitud de Sanlúcar. Pero esto es curioso, porque yo lo he leído por ahí en algún sitio, de los 18 que dan la vuelta al mundo, hay 2 que son uno de Huelva y otro de Ayamonte. Y es el de Ayamonte el que una mañana se levanta diciendo vuelo a Huelva. ¿Cómo? Sí, vuelo a Huelva por allí. Yo esto, si no fuera porque lo he visto cuando he navegado en el Banco Sahariano de Alfredo Navío, recién salido de la Escuela Naval, que llevábamos a unos pescadores, gente mayor, canarios, que se las sabían todas, y de pronto mirando al horizonte, mirando al cielo, te decían cualquier cosa que siempre se demostraba que era verdad. Entonces yo me creo estas cosas porque las he visto, ¿no? Y esto me dice vuelo a Huelva, señalan una dirección, se van para allá y llegan a Huelva. Sí. Y ya siguen un poco más y terminan llegando a Sanlúcar de Barrameda. El marinero que dice vuelo a Huelva es precisamente el de Ayamonte, Antonio Hernández Colmenero, que también es importante para que la llegada se produzca, porque se iban para el norte. Sí.
Que se meterá en Portugal un poco más. ¿Cómo, perdona? Que un poco más y a Portugal. Sí, sí. Oh, Y bueno, pues nada, llegan a Huelva el 6 de septiembre, es decir, 3 años menos 2 semanas después de salir, perdón, a Huelva no, a Sanlúcar. 3 años menos 2 semanas después de salir de Sanlúcar y 2 días después llegan a Sevilla. Inicialmente, bueno, primero se les permite descansar, se les permite ir en peregrinación a una virgen a la que iban todos los marinos que regresaban con vida, que es ese cuadro que hay por ahí, que se les ve con cirios en la mano. ajá, sí. Pero inmediatamente después se les concentra y se les presiona, se les pregunta, porque no está todo, no está, quieren saber primero qué pasó con Magallanes, qué Claro. hay de todo aquello, de tal. Y luego, si se han guardado mercancía, porque en los libros aparecen que llevan 60 quintales y cuando los pesan en Sevilla son 47. Y es porque se ha secado el clavo, no por otra cosa. Ah, claro, Es una claro, planta. lógico, sí, sí. Y claro, ha perdido la humedad y se ha secado. Pero bueno, inmediatamente se dan cuenta de que realmente son unos héroes, ¿no? Y, y el rey llama a audiencia, el día creo 21 de octubre, llama a audiencia a Elcano, que se va a esta audiencia no acompañado de Pigafetta, como él quería, que Pigafetta estaba muy orgulloso, y es para estarlo, de su diario, en el que no solamente ha tomado lenguas, Pigafetta embarca como lenguaraz, es decir, traductor. Sí, conocedor de lenguas que a lo mejor no iba a usar porque era el italiano y el árabe, ¿no? Claro. No, el árabe, bueno, si lo Y llegas a luego al ver... final hace una crónica maravillosa que luego se perderá con el tiempo, que además llena de dibujitos porque pintaba muy bien. Y él pensaba que él iba ahí a vender el producto, pero Elcano no lo elige, no se llevaba bien con él. Pigafetta no lo menciona ni una sola vez a Elcano. Y sin embargo Magallanes habla maravilla. Bueno, el caso es que se va con un barbero. El barbero era una especie de enfermero que es Bustamante, que era de extremeño. Y llegan ahí y el rey alucina. Porque resulta que el rey es emperador de un mundo que no conoce. Claro, claro, justo. Y el que viene a contarle cómo es ese mundo es Elcano. Elcano no tenía ninguna hidalguía, era un hombre, no tenía, y por eso terminó siendo mal visto en la corte. Y después te aparece un tío que no tiene título y no tiene nada, y le cuenta que hay hombres y mujeres así y asado, que hay costumbres, que hay plantas, que hay medicinas, cómo es el mundo en definitiva, ¿no? Sí, sí, sí. Cómo son los mares, cómo son las tierras. Y claro, Elcano el rey da orden de que se quede allí con él porque quiere hablar todos los días con él. Y es cuando sale de allí no solamente con este escudo heráldico, ¿no? Sino que además con 500 ducados anuales, que es una burrada, que nunca se los pagarán, por otra parte. No, eso es típico también, ¿eh? Claro. Pero Carlos, que era un tío antipático, los nobles y los continuos son los chavales que crecen junto al rey. Es decir, son como las damas de compañía de las reinas. Sí. ¿No? Entonces son chavales, con lo cual el rey se asegura su lealtad y cuando son mayores se les nombra capitanes de los barcos y esas cosas, ¿no? Bueno, pues el rey con los continuos y con el personal de la realeza que tenía cerca era antipático y los trataba mal. Y sin embargo, a Elcano lo trataba, bueno, con una veneración. Eso le originará muchas disputas. Y Elcano a partir de ese momento tendrá que moverse en tierra con 2 guardaespaldas. O sea, solo por las enemistades que tiene la corte, ¿no? Fíjate tú lo que son las cosas, ¿eh? Sí, sí. Y estará mal visto. Bueno. Pero bueno, el caso es que el rey conoce por fin y lo saluda con esa frase que ha quedado para la posteridad, ¿no? Cuando se ve delante de él, adopta la postura que tiene que adoptar y le dice: Majestad, hemos dado la vuelta a toda la redondez de la tierra. Fíjate qué cosa más bonita, ¿eh? Sí. Y bueno, ya si te parece, entrando un poco en el epílogo de todo esto, pues lo que demuestra este viaje, para empezar, como tú muy bien has dicho al principio, que la tierra es redonda. Sí, yo no tengo dudas. Porque claro, porque han salido tal y han llegado al mismo sitio, ¿no? Sí, sí. Hay otra cosa, se demuestra
la rotación de la Tierra alrededor de un eje, Por el día que perdieron. por el día que han perdido. Mm. Después se demuestra, a esas alturas ya sabían que inicialmente la Tierra era un solo continente, masas de tierra que se fueron abriendo, creando los continentes, ¿no? Y al principio era un solo continente, Pangea, Mm. rodeado de un solo mar, Pantalasa. Y otra de las dudas era si Pantalasa seguía existiendo. Es decir, ¿se puede salir de un sitio y navegar, o hay un continente que obstruye el paso completamente? No. Pantalasa sigue existiendo. Otra cosa importante es la cartografía. Los números 1 en cartografía eran los portugueses en ese momento, pero a partir de este instante no. Ya los españoles empiezan a editar las mejores cartas. Cartas tan certeras que pocos años después de la llegada del Cano, 10, 12 años después, ya las cartas que se hacían eran prácticamente lo que hoy es. Hasta el punto de que Yuri Gagarin, que fue el primer cosmonauta que orbitó alrededor de la Tierra, Yuri Gagarin, en su órbita, cuando tomó Tierra, dijo: la Tierra es tal y como las pintaron los españoles en sus cartas. Bueno, yo no sabía esa frase y la verdad que es así que merece lo que dicen aquí en el chat, que es una frase que no eran hombres, eran superhombres, somos enanos a lomos de gigantes, ¿no? Es decir, lo que hicieron esos hombres de hace 500 años, ¿no? Que Yuri Gagarin, que fue uno de los primeros hombres, ¿no? El primero que vio el espacio, desde el espacio a la Tierra, haya mencionado a los españoles, ¿no? Es algo que nos tiene que enorgullecer, ¿no? Es decir, Claro, tú piensas que la formación de un astronauta pasa por todo esto, no solamente formación técnica, ¿no? O sea, todo esto se les enseñaba, ¿no? Sí, sí. Y si encima eras un poco aficionado a la historia, dices, coño, es que esto fue lo que pintaron los españoles en el siglo XVI. Ahí sigue. Sí, sí. Y yo sí, Paco, antes de terminar, quisiera hacer ese brindis que te he dicho por estos hombres. Si es un vino español, yo me apunto. Pues venga, sírvete un vino que yo me voy a servir otro. No, yo no tengo. Yo tengo aquí una botella de agua. Mientras Luis trae el vino para felicitar el paso, ¿no? del Ecuador, que es una fiesta que tengo que preguntarle a él, que la hizo en el Cano. Recuerdo a la gente que si os ha gustado este programa, va a haber una segunda parte, lo más seguro, dentro de un tiempo, cuando tengamos la agenda cogida, para hablar de la segunda expedición del Cano y ver un poco cómo se organizó, que sería la siguiente novela de Luis, que se llama La batalla de las especies. Las especies, ¿no? Y Luis ya está aquí, va a felicitarnos el paso del Ecuador, que sigue siendo fiesta, ¿no? Cuando se pasa en los buques militares, ¿no? Y los buques civiles, ¿no? Sí, de hecho, no sé si me estará escuchando un buen amigo de la Armada que vive en Almería, que ha hecho 15 cruceros en el Juan Sebastián Elcano. 15, ¿no? Y este era el encargado de hacer de Rey Neptuno. El día que se pasa el Ecuador, el comandante del Elcano entrega el mando del barco al Rey Neptuno, que de hecho baja de los palos allí con unas guindolas, toma el mando del barco y ese día manda Neptuno. Y tú, por muy oficial que seas, tienes que hacer lo que te mande Neptuno. Y una de las delicias que más le gusta hacer a Neptuno es bautizar, el bautismo del paso del Ecuador, a los oficiales, pero o sea, se bautiza a todo el mundo, pero a los oficiales, en lugar de echarles agua sobre la cabeza, se le coge entre varios marineros y se le sumerge en un bidón de agua cabeza abajo. ¡Fum, fum! Y nada, y eso es lo que hay, manda Neptuno, así que desde aquí mando un saludo a mi amigo Neptuno. Y respecto a lo que estás diciendo del segundo viaje del Cano, en el que encontrará la muerte, y que es ese libro que tienes ahí, La batalla de las especias, por si alguno de nuestros oyentes es de Madrid, estos libros los presentaré, lo presentaré en Madrid
en 2 sitios distintos, el 1 y el 3 de marzo, martes y jueves. El 1 de marzo en el cuartel general de la Armada, a las 6 de la tarde. Y el jueves en la Casa de Galicia, puesto que esta expedición salió, la segunda salió de Galicia, de La Coruña, en la Casa de Galicia de Madrid a las 7:30 de la tarde. Invitados quedan. Bueno, ahí te van a dar un remedio. Esto lo anuncio yo en mi Facebook, Luis Moyá, con ella, y allí pues también lo anunciaré para que lo sepan. Sí. Y respecto al vino, decir que el vino que se llevaba en estas expediciones era vino de Jerez. Como está documentado en el archivo de Indias. Y decía al principio que les correspondían 1 litro de vino al día. El vino era muy importante porque servía para devolver la fuerza al marinero, para las calorías, ¿no? Porque el trabajo del marinero exigía mucho desgaste, ¿no? Y también, pues con el vino se les mantenía en esa nebulosa, ¿no?, mental, que les permitía no hacerse preguntas, sí, justo, que no tenían respuesta. Sí. Y entonces ellos pasaban la singladura bebiendo vino, ya digo, 1 litro a lo largo de toda la singladura, y el último correspondía con la anochecida, que era para ellos el más feliz, porque significaba que le habían ganado un día a la dura vida de la mar, ¿no? Mañana será otro día, ¿no? Pero hoy me tomo este vino y me voy a dormir, ¿no? Y entonces se reunían en el Alcázar y rezaban esta oración tan bonita. Esta oración es real, es como era en la época, ¿eh? Y es muy bonita. Hay que explicar antes, cuando dicen la ampolleta muele, quiere decir que en esa época el tiempo se medía con relojes de arena. Sí. La arena cae de una ampolleta a otra, ¿no? Y entonces, eso, en el lenguaje marinero, se llama, el reloj de arena se llama ampolleta, y el hecho de que vaya cayendo la arena se llama que la ampolleta muele, que viene a ser el tiempo pasa, ¿no? Y por eso esta oración dice, y yo levanto mi copa de vino en memoria de todos estos españoles que desde luego tuvieron un comportamiento heroico y muy sacrificado, y dice, bendita la hora que Dios nació, Santa María que lo parió, San Juan que lo bautizó, la guardia es tomada, la ampolleta muele, buen viaje haremos si Dios quisiere. Muchas gracias. Te dejo disfrutar del vinito de Jerez. Va por ellos, ¿eh? Sí. No, la verdad que es guapa la oración. Me la vas a tener que pasar por escrito o ya la buscaré, que es muy bonita, la verdad. Y sobre todo que ya está en el libro, pero te la paso. Vale, que ya está hecha la guardia, ¿no? Que está hecha la guardia y ya podemos los demás descansar. Sí, por si alguien la quiere apuntar. Bendita la hora que Dios nació. Santa María que lo parió. San Juan que lo bautizó. La guardia es tomada. La ampolleta muele. Buen viaje haremos si Dios quisiere. Pues una oración muy bonita, la verdad que sí. Pues Luis, fue un honor, yo creo, y un placer viajar contigo en esta travesía alrededor del mundo. Y viendo un poco aquí en la presentación que tienes, esto lo voy a poner a los espectadores, los que están viéndolo en YouTube o lo van a ver. Hay aquí al final, ¿no?, en tu presentación, como una especie de catálogo, y parece el catálogo de Netflix o el catálogo de HBO, las presentaciones o charlas que hiciste alguna vez y que podrías hacer en Bellum Artis, y la verdad que da ganas de hacer clic en todas, ¿no? En el de la aeronáutica naval y las campañas de Marruecos, las del almirante Patapalo, el misterio de la reina regente, el submarino republicano hundido, el C3, una historia del Titanic, el Juan Sebastián Elcano, el mar y sus misterios, interesante, la desaparición del USS Scorpions, la marina de la guerra civil, la leyenda del paso del noroeste, navío San Telmo, los últimos acorazados españoles, gloria y caída de 3 barcos de leyenda, la verdad que está más grande, las últimas horas del Guadalete, que lo voy a hacer ya con tu hermano, Ignacio, es
y ya hablé con él y vamos a hacerlo sobre el tema del Guadalete en marzo. La Sí, tragedia... el Guadalete, el maestro es Ignacio. Sí, me habías comentado y me pusiste en contacto con él, entonces dije, vamos a hacerlo sobre él, que para la gente que no lo sabe, es el último, digamos, naufragio, ¿no?, de la Marina Española. Sí, el último naufragio, que fue en el año 1954, se perdieron 34 vidas y es una historia que Ignacio la cuenta con un dramatismo que, que vamos, que es una historia, siendo horrible, porque al fin y al cabo es la pérdida de un barco y de 34 vidas, Ujú. pero te das cuenta que el mar, a pesar de todo, tiene mucho de romántico, porque ves las cosas que hizo cada uno de los supervivientes. Es un poco lo que decimos con el Titanic, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de una historia romántica? Es que el Titanic no es la historia de que se hunde el Titanic. La historia tiene, el Titanic, el hundimiento del Titanic tiene 1 millón de historias ¿No? paralelas. Cada pasajero que estaba allí, claro. Sí. Claro, cada vida es un alma, son sentimientos y son historias románticas, porque cuando la persona más rica del mundo cede su sitio a una chica joven y acepta la muerte, pues eso es romántico, por mucho que haya una muerte de por medio. O cuando Isidor Strauss, que era el propietario de los almacenes Macy's, que era como el Corte Inglés, Sí. ¿no?, británico, pues llegada la hora cede su sitio también a una chica y entonces su mujer estaban haciendo un viaje porque les había invitado a su hijo porque se jubilaba él. Entonces la mujer dice, mira, llevo toda la vida contigo y no te voy a dejar solo en esta... En la película de Titanic, que es muy buena, por cierto, esta acción que es real se recrea en que se ve que los dos, ya muy mayores, se meten juntos en la cama, se abrazan y a esperar la muerte, ¿no? Bueno, pues como esto, hubo muchísimas historias, la de los músicos, la de los fogoneros. Es verdad que en la película la única historia que no existió fue la Los de protagonistas. Leonardo DiCaprio, pero está muy Sí. bien hecho porque necesitas un vehículo conductor, ¿no? Sí, sí, claro, en la novela necesitas un personaje ficticio para unir los puntos. Claro, pero al Sí. final le da vida a la película es buenísima, Ujú. buenísima. Después tienes la tragedia del Castillo de Olite, que este es el asedio de... Sí, el barco que se hundió de los nacionales, sí. Sí, es un cañonazo y murieron 1.477 soldados, con los que España no se portó muy bien, todo hay que decirlo. No se portó del todo bien con los supervivientes, pero desde luego se portó horriblemente mal con los náufragos, con los muertos, con los 1.477 soldados que quedaron allí en las bodegas, porque al final, años después, el barco se dinamitó sin ningún tipo de O sea, contemplación con la gente dentro, ¿no? y la gente pues quedó al compás de la corriente y no se hizo bien. Eso es una deuda histórica que tenemos, porque mira, es que tenemos el caso, por ejemplo, del Arizona en Estados Unidos, en Hawái. El Arizona se hundió tras el ataque a Pearl Harbor, ¿no?, de los japoneses, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero dentro había también 1.100 y pico marineros y lo que se hizo fue soldarlo y entonces eso es una tumba. Sí, no, y tiene valor de cementerio, justo, sí, sí. Claro, y a horcajadas hicieron una superposición y por allí entran todos los días un montón de colegios, se les explica lo que pasó, se les explica el valor de una guerra, que la guerra es algo horrible, claro que sí, pero gracias, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial somos demócratas y somos lo que somos, ¿no? Sí, sí, lógico. Porque de otra manera no sé yo lo que seríamos. Sí, sí. Pasa lo mismo en Scapa Flow, en Escocia, donde el submarino 47 de Gunther Prien hundió al Royal Oak, donde había, entre otros, 200 aprendices de artillería de 15 años. Y en total más de 1.000 marineros también. Pues ¿qué han hecho los ingleses? Soldarlo y tumba protegida. ¿Qué costaba haber hecho una tumba protegida de estos hombres? No, sí, sí, no, la verdad que nada. Y bueno, de hecho, a ver, es meterse en política, ¿no? Pero fue el bando de los que iban en el submarino, ¿no? Yo el Castillo de Olite, la historia del Castillo de Olite, la descubrí, por desgracia, cuando hubo todo ese follón de unas calles en Mallorca que se quitaban, y una de ellas era el Castillo de Olite.
y empecé a investigar y sí que descubrí la historia del barco, que fue el mayor naufragio de la Guerra Civil y bueno, casi de la historia de España, ¿no? Hay uno en Viveiro. Hombre, Sí. es la mayor tragedia marítima contemporánea Ujú. y quizá el minuto, porque se hundió en cuestión de minutos, más luctuoso de la Guerra Civil, Sí, ¿no? sí. Porque en tan corto periodo de tiempo, tantos muertos, no se había visto. Yo tengo una novela también, esta historia la cuento novelada, se llama Perdidos en la Memoria, porque acabada la guerra, como representaba un fallo gordo de planeamiento de las tropas franquistas, Ujú. pues esto no se le quiso dar mucha divulgación. Luego llegó la democracia y con aquello de que ni unos ni otros, la transición, pues tampoco se habló de ellos. Y luego, ahora llega la época de la memoria histórica Y y como tampoco. son muertos de Franco tampoco se les Ujú. tiene en cuenta. Por eso la novela se llama Perdidos en la Memoria. Sí, sí. No, pues la verdad que fue así, sí, sí. Pues la verdad que da ganas de decirte, Luis, cuando quieras a cualquiera de estos, pero vamos a ir viendo cuál. Yo creo que el siguiente tendrá que ser por lógica, ¿no? Volver a hablar del Cano, ¿no? Y hablar de su segundo viaje y explicar un poco ese contexto. Y mientras tanto, mientras vuelves, la gente que empiece a leer La Flota de las Especias y a disfrutar de la novela que está a la venta en cualquier librería porque Almuzara tiene muy buena distribución y también nosotros aquí en la descripción del programa y abajo en el texto de descripción podéis comprarlo a través del enlace y ayuda a la gente al sostenimiento del blog un poco a que la tarea, ¿no? de este programa que cada vez es más exigente, ¿no? Te lo comentaba, ¿no? Que empecé de un mes, 15 días, una semana, 3, pues también que me dé para una cena que gracias a uno de los oyentes que hace poco me mandó 20 euros para una comida, pues ya cenaré con la familia, bueno, cenaremos en un McDonald's, pero muchas gracias porque es un detalle, la verdad, que anima, sí, Luis, cuando esto es que anima, ¿no? Que gente escuche, que aprenda historia, que descubra, ¿no? Lo que hay detrás de la primera circunnavegación del mundo, ¿no? O que alguno ahora mismo esté buscando lo del castillo Lite, ¿no? Que pasó en ese barco. Es al final lo que buscamos, Luis, la gente que nos dedicamos a contar historias, ¿no? Tú mediante la novela, ¿no? Que nada quede en el olvido, ¿no? Es decir, por desgracia, lo del Guadalete fue una desgracia, como bien dices, pero si nadie habla del Guadalete, no existirían esas personas que murieron, es decir, una persona vive mientras esté en el recuerdo de alguien, ¿no? Pues si somos capaces de sacar del olvido los nombres de esa tripulación, pues vamos a hacer, yo creo que un favor, ¿no? No es hablar de algo luctuoso, sino de resucitarlos en la memoria. Sin duda, sin duda. Olvidarlos es matarlos dos veces. Pues tienes toda la razón. Pues vamos a intentar, con la ayuda de tu hermano, recuperarlos. Y a ti, ya te digo, Luis, que más a acabar, cogeremos la agenda y veremos qué día tenemos para el siguiente programa. Pero ya te comenté que la gente quiere mañana el programa. No, la realidad es que ya te conté que soy como esas chicas de los bailes que tenían la tarjeta de bailes, ¿no? Y van apuntando. Y por suerte la tengo solicitada y hago huecos, ¿no? Pero ya no me entra mucho más ahí. Pues yo te lo agradezco, Paco. Encantado, Luis. Eso porque a mí nunca me pide nadie bailar. Pues nada, ya está, ya tranquilo. Como me dijeron tantas veces a mí que no, ahora soy yo el que digo a la gente que sí. Pues encantado, Luis, la verdad. Esto cambió mucho, ¿eh? Antes no nos pedían bailar, pero ahora piden. O sea, esto está cambiando mucho. Encantado, Luis. Yo creo que ha sido un programa muy distendido, con muchos datos, información. La gente que quiera saber más puede leer tu novela y ahí se va viendo el día a día. Y después la novela va a picar, ¿no? Para que la gente descubra ensayos, a lo mejor sobre el tema, que hay libros últimamente sobre el tema. Pero yo creo que una novela como la tuya, que está bien fundada, ¿no? y con un buen argumento, al final es la mejor manera también de aprender de forma divertida, ¿no? Es decir, eso es muy importante. A ver si hay alguna pregunta por ahí. Muchas gracias a Luis Moya y a Francisco con este programazo. Nos habéis metido en la piel de aquellos héroes. El Titanic, ¿no? El chat hay mucho, pero las preguntas... los patagones sobrevivieron. Yo creo que no hay rastro de ellos, ¿no? Debieron
¿Perdón? Los patagones, no hay rastro de ellos, es decir, o sea, debieron vivir un tiempo hasta que, no sé si los españoles o los argentinos acabaron con ellos. No, los patagones existen. ¿Y tan Lo que pasa altos? es que Patagones es un nombre que le puso Magallanes. Realmente son los tehuelches Ah, y vale. siguen existiendo. ¿Y son tan altos? Esto es una cosa muy, muy curiosa y a la vez muy extraña porque, mira, los sudamericanos, los americanos, poblaron el continente en una dilatada migración que empezó hace 20.000 años por el o noroeste, Mm, estrecho de Bering, y por ahí fueron entrando, pues unos se quedaron en el norte, otros en Centroamérica y otros en el sur. Si te fijas, todos tienen un denominador común. Los apaches, los peruanos, los mexicanos, todos los originales tienen el denominador común de que si te fijas en ellos, son chinos sí, sí. renegridos. Justo, más Es monos decir, por sol, vienen sí, sí, todos sí, de cierto. Asia. Sí, sí, sí. Esto es la mona Lucy que se levantó en Etiopía y empezó la migración hace ya millones de años, Mm, pero a los americanos entraron por ahí. Sin embargo, los tehuelches, los patagones, mm. no se sabe muy bien de dónde proceden porque tienen un ADN completamente diferente. Ah, sí, y Y los se rastros, sí, sí. piensa que puedan ser polinesios a los que atrajo alguna corriente en algún barco pequeño. Un poco lo que pasó con la Kon-Tiki, Mm, que salió de Perú para demostrar que se podía llegar a la Polinesia en una balsa. Eso fue un experimento, la Kon-Tiki. Pero que hubiera unos polinesios que vinieran arrastrados por las corrientes y poblaran la parte sur de Sudamérica, porque tienen más que ver físicamente con los polinesios que con los sí, americanos. estoy viendo una mujer aquí que parece sí hawaiana, o parece, sí, sí, cierto, sí, sí, sí. Sí, sí. No, y de hecho los hawaianos, algunos son muy grandes, es decir, ahí no son, y Exacto. los, sí, sí, pues puede ser, sí, sí, claro, la realidad que sí, que no es del descendimiento por todo el hilo americano, ¿no? Por los Andes, sino que hayan venido directamente por el mar, sí. O los hombres de Pascua, que también eran más altos, ¿no? Que no tenían nada que ver tampoco los de la isla de Pascua con el continente La isla de americano, Pascua, claro. esos ya sí que sin ninguna duda son polinesios, ¿eh? Mm, Recordemos que el descubridor de la isla fue un cartagenero, una vez más España, está ahí presente. Y también es importante aquí acotar una cosa. Estos indios que fueron llegando a través del estrecho de Bering a poblar América de norte a sur, se distribuyeron por distintas zonas geográficas creando diferentes tribus. mm. Tribus que a su vez crearon diferentes culturas. Y cuando una cultura se veía en necesidad, absorbía a la que tenía más cerca, No, lógico, sí, mediante sí. luchas, Mm, luchas fratricidas. De manera que al final, cuando llegaban los españoles allí quedaban 3 o 4 imperios mm. porque se habían absorbido unos a Unos a otros. otros, ¿no? Generalmente lo que buscaban eran mujeres Mm, para tener descendencia, porque era lo más preciado. Pero esto, lo digo, por las absurdas teorías de que nosotros los españoles llegamos allí y aniquilamos todas las razas. mm, No. Allí quedaban pocas civilizaciones, eso sí, de mucha gente, pero porque habían combatido entre ellos mm. y se habían... Y Sí, el sí, día que absorbido, o quisieran sea, asimilado unos a otros, sí, 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 sí. claro, esclavizaban a los demás Mm, y... Hombre, a ver, que nosotros, por supuesto que cometeríamos excesos, por supuesto que sí, de eso no cabe duda. Pero también erradicamos, por ejemplo, el que le arrancaran el corazón a los niños no, de sí, sí, 5 sí, sí, años sí. Eso es para cierto, sin ofrecérselo duda al ninguna. rey Tecupitipí. Sí, sí, No, sí, las cosas como son. sí, sí. Todo tiene sus lados buenos y los malos, ¿no? Pero no todo es malo como lo quieren aparentar, sí. No, ahora entendí la pregunta. Eran los patagones. Espera, muchísimas gracias, M. La verdad, es un detallazo lo que acaba de tener M. La verdad, muchas gracias. Que anima a seguir, acaba de hacer un 50 euros. Anda, No, no, la verdad, muchas gracias. No, nunca me había pasado, de hecho, no. Estoy así, muchas gracias, la verdad. Eh, ¿no será M de Moya? pues a lo mejor, no sé. Sí, a lo mejor sí, puede ser. Eso pregunta a tu hermano, sí es. Muchas gracias. A lo mejor ha sido mi hermano. A ver, no sé. Pone M solo, no lo sé. Muchas gracias. Pregunta Daniel Pazos, que es un espectador muy habitual.
que no se refería a los patagones en general, sino a los patagones que cogió Magallanes como parte del recuerdo. Vale. Sí. Al final se llevaron 2. Uno murió de hambre y el otro murió de enfermedad. Ajá. A España no llegó ninguno. ¿Y murieron en los barcos en el barco de Magallanes o ya con el Cano? No, iban los dos en la Trinidad y uno murió de hambre porque no quería comer ¿Ah? y otro murió de enfermedad. Vale. No se explica cuál. Ujú. Gracias, es Manuel la M, gracias Manuel, la verdad, es un detallazo. Que anima a seguir, y de hecho lo disfrutaré con mi hija, que la pobre no la ha puesto muchos días por los programas, entonces iremos a cenar con esos 50 y los 20, pues muchas gracias, la verdad, Manuel. Pues Luis, ha sido un placer el programa, ya sabemos lo que le pasó a los dos pobres patagones, y también lo que su etnia, que sigue existiendo, y esa teoría que es muy interesante, que explica la altura, es decir, que no sea la misma altura que el resto de América, sino que tienen que encona con los polinesios, que son muy altos, eso es cierto. Sí. Son muy altos, digamos, en cuanto a lo que vemos, por ejemplo, los maoríes son altos también, son gente muy fuerte, y puede ser todo La eso. estatura media, la estatura media está bastante por encima de la sudamericana, por ejemplo. Sí, De las razas originales. Sí, sin duda ninguna. Sí. Y de hecho, incluso podríamos decir que fuese la dieta, pero donde estaban ellos tampoco tenían una dieta muy rica para justificar un crecimiento por la alimentación. O sea, tiene que ser genética, pura, sí. Pues la verdad, Luis, el viaje yo creo que gustó a la gente, a todos los espectadores que están presenciándolo, y yo ya te voy a coger mi bitácora, apuntarte la próxima cita, que vamos a hablar del Cano. Mientras tanto, va a haber muchos programas que te invito, Luis, a seguir, especialmente el de tu hermano Ignacio, que seguro que lo vas a ver en directo aquí, y ya te veré yo en el chat ahí participando, dando comentarios. Porque lo que no sabe el espectador, que ese barco une a los hermanos de Luis, porque su padre era el oficial justo anterior al hundimiento. Cuando el barco se hundió ya no era el padre el capitán, pero sí que había sido hasta unos días antes, ¿no? Sí, efectivamente. En la Armada se llama comandante a la máxima autoridad, capitanes en los barcos mercantes. Ah, es cierto, sí, Padre, capitán es el rango militar, pero no es justo, sí. Eso es. Mi padre fue el comandante del Guadalete hasta 20 días antes de que se hundiera. Entonces, claro, los 34 muertos y a los otros 44 supervivientes, mi padre los conocía muy bien, porque los conocía uno a uno, y claro, el hombre se quedó hundido. Cuando supo que se había hundido el barco, inmediatamente salió para Algeciras, porque los supervivientes los llevaron a Gibraltar, un barco italiano, y de allí en un remolcador pasaron a Algeciras, y allí fue mi padre. Mi padre esto lo ha llorado toda su vida, porque es que claro, lógico, los conocía todos, o sea, chavales jóvenes, son chavales alegres, son chavales, y de repente, oye, un temporal tan grande y que mueran, pues claro, entonces mi padre nos lo contaba, y todos los hermanos hemos crecido con esta historia, ¿no? Y para nosotros es una satisfacción, desde luego Ignacio es el abanderado, pero es una satisfacción mantener con vida esta historia, porque es un poco, primero porque lo merecen ellos, y también porque nosotros familiarmente es una cosa en la que nos hemos implicado mucho. Pues el 25 de marzo es el programa justo el día del naufragio. Invito a la gente a que lo tenga en mente, que ese 25 de marzo se va a hablar de ese hundimiento, que fue el último hundimiento de la Armada Española, y esperemos que el último durante mucho tiempo. Pues Luis, muchas gracias por esta visita a Belunartis. Ya tienes las llaves dadas. Vuelve cuando quieras. El barco es tuyo y yo te doy el timón y lo pilotas cuando quieras. Muchas gracias a todo el mundo, especialmente a Manuel por el detallazo que ha tenido, que me anima a seguir mucho, porque nunca me había pasado, y anima mucho. Y también a los Patreon, a la gente que es mecenas, que colabora mensualmente con una cantidad, que anima a seguir
investigando, buscando fuentes, libros, dando el tiempo para preparar los programas y también para estar aquí en directo con vosotros, con los invitados, que sois los protagonistas del programa. Yo solo hago, como digo muchas veces, y algunos dicen también, interrumpir de vez en cuando, pero creo que interrumpo añadiendo cosas en muchos casos, dirigiendo un poco el programa para que no se vaya, y eso es lo que la gente valora. Hay gente que lo valora más y gente que lo valora menos. Y también hago programas que intentaré hacer yo, siendo yo el invitado, como ya tengo algunos, y espero que os gusten. Y muchas gracias, y ya sabéis que Ver un Artist, para que la gente disfrute como todos vosotros de nuestras historias habladas, tiene que ser conocido. Para ello, darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales y hacer comentarios, tanto en el chat o comentarios en el vídeo, ¿no? o en el podcast, para que se muevan los motores de búsqueda y llegue a más gente. Muchas gracias y hasta la próxima historia hablada, que espero que nos lleve a un buen puerto. Muchas gracias, Paco. A ti, Luis. Vamos a recordar siempre, como me dijo un día un espectador, que Ver un Artist es el programa para los amantes del buen café, ¿no? De cafeteros. No vendemos cápsulas ni expresos, sino que tenemos molinillo y tenemos una cafetera manual. Y hacemos el mejor café para los amantes del café. Por lo tanto, nos podéis invitar a disfrutar de uno de ellos en patreon.com/verunartist. Muchas gracias.